Sí, hombre, digo yo. O sea, No me hagáis reír que... Como estos hayan pegado un kilo de más. Hola, buenas noches, señores telespectadores. Estamos con ustedes de nuevo en una nueva edición de nuestro programa El Cuarto Poder. Volvemos en una nueva temporada después del verano y bueno, vamos a presentar a nuestros invitados como siempre para hablar de temas de actualidad, tanto de nuestra ciudad como de nivel nacional. Pepe, buenas noches. Hola, buenas noches, Pilar. ¿Qué tal el verano? Porque hemos empezado un poco más tarde, muy pero... tranquilo. Un verano bastante tranquilo, lo cual se agradece porque cuando las vacaciones se dedica uno a descansar es cuando realmente le saca buen provecho. Y yo creo que este verano le he sacado buen provecho a las vacaciones. ¿Y septiembre qué tal? Bueno, pues septiembre está con el mismo calor que el verano y esperando que, bueno, que las circunstancias que hoy en nuestro país pues tienen cierta delicadeza política, pues acaben de la mejor manera posible, ojalá. Ojalá. César, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Qué tal tus vacaciones? Estupenda. Ya se han olvidado. Pasa el tiempo muy pronto, la verdad. Bien, han sido unas buenas vacaciones y como Pepe, pues ahora ya en el mes de septiembre recuperándose de las vacaciones y preparándose para lo que viene, que no está mal. Muy bienvenido nuevamente. Raúl, ¿qué hay? Buenas noches. Buenas noches. Claro. Bueno, ¿y qué tal tus vacaciones? Pues las vacaciones muy bien, pero ya las he olvidado. Las has olvidado, ¿no? Sí, el mes de septiembre siempre trae mucha tarea y mucha actividad y con lo que está pasando a nivel nacional ya se nos ha olvidado. Ya se nos ha olvidado a todos, ¿no? Aunque hemos descansado, pero bueno, yo creo que ya estamos en tiempo de guerra. Ya estamos en tiempo de guerra. Paco, buenas noches. Yo espero que en tiempo de paz y que se mantenga, no tiempos de paz. Pues obviamente las vacaciones quedaron con el mes de agosto, llegó septiembre y bueno, la vida sigue tumultuosa como lleva en los últimos años. Y en el Ayuntamiento de Granada, por desgracia, pues, cada vez más. Hace poquitos días teníamos esa sorpresa que nos dejó el PP de traducida en sentencia por valor de 13 millones de euros que tiene que pagar el ayuntamiento y que por desgracia pues va a afectar al bolsillo de los granadinos y granadinas si no se establece una buena negociación a la hora de evitar pues que sea lo menos doloso el pago de esa sentencia. Pero bueno, tendremos doloso y doloroso, exactamente. Y obviamente pues esperemos que haya capacidad de negociación también en las cosas del ayuntamiento y que alguna vez el ayuntamiento también pida responsabilidades. No puede ser que gestores políticos nefastos en la ciudad se vayan de rositas mientras que las consecuencias las pagan los bolsillos de los granadinos y granadinas. Perdonar por aprovechar por meter la cuña, pero la actualidad también hay que señalarla en lo que se vive en la vida municipal. Bueno, bienvenido, Paco, de todas maneras. Ahora hablaremos de todo eso. Antonio, bienvenido de nuevo. Buenas noches, Pilar. ¿Qué tal? ¿Y qué tal tu mes de agosto y septiembre? Bien, el verano muy caluroso, parece que el cambio climático ha cogido carrerilla, ¿no? Y ya olvidado casi, ¿no? Y ya de vuelta en la realidad de este septiembre, ¿no? Una realidad un poco dura, digámoslo así, climatológicamente por una parte, porque no parece que el otoño vaya a venir por ningún lado, y políticamente con dos realidades, una la complicada situación del Ayuntamiento de Granada por un lado y otro la complicada situación nacional, ¿no? Bien, bueno, vamos a empezar por este último tema del que hace alusión Antonio, por el tema de la complicada situación nacional. Estamos en puertas de que Puigdemont declare la independencia de Cataluña. Bueno, vamos a hablar de todo eso después del referéndum ilegal del día 1 de octubre y vamos a ver qué es lo que piensan nuestros contertulios sobre esto. Pepe, cuéntanos, tú que además has vivido en Cataluña y tienes un conocimiento de aquello. Una última. Yo sufro especialmente con este tema porque tengo, además de familia, pues tengo unos lazos afectivos personales con Cataluña bastante importantes para mí, personalmente. Y me duele porque estoy viendo cómo están desmantelando una sociedad bastante avanzada y la están desmontando quienes han tenido un sueño, ellos pues se hacen un país auténticamente de fábula. Hoy hemos conocido que el Tribunal Constitucional ha vuelto a dictar sentencia y ante un recurso del Partido Socialista
ha suspendido de forma cautelar el pleno que está convocado para el próximo lunes, en el que, en teoría, a instancias del partido más radical del Parlamento, como es la CUP, pues se dedicarían a ofrecer esa declaración unilateral de independencia. Es un paso más en esta desobediencia que ya va teniendo demasiadas etapas, ¿no? Me preocupa porque se está intentando pervertir la Constitución, el orden constitucional, de una manera que no es la que está prevista en las propias normas. Eso es una cosa que teóricamente se llama golpe de Estado. Y ese golpe de Estado está viniendo de manera absolutamente desafortunada para los intereses del Estado y para el interés como país de España, pero también de una manera que pareciera que no les va a pasar nada. Yo creo que ahora mismo el Estado tiene que tomar las medidas, pero que tiene a su disposición, tanto en la vía constitucional como en tantas otras, que si bien lo que hasta ahora se ha ido haciendo ha sido más bien de contención, en tanto en cuanto pues, no se ha tenido la oportunidad o al menos la falta ejecutiva de quien hoy preside nuestro gobierno, de tomar la decisión que creo que todo el mundo debe de estar pensando que hay que tomar, y que, bueno, supongo que teóricos que hoy no gobiernan y asesores, pues estarán intentando almacenar jurídicamente bien lo que van a hacer, porque creo que hay que hacerlo, y si no va a haber más remedio que hacerlo, pues para que el futuro pues bueno, volvamos a la senda del respeto a la ley, del respeto a las normas que nos hemos dado todos, y que nadie niega a nadie el derecho a discutir de su idea. Lo que sí que debemos de exigir todos es que se haga dentro del marco legal que nos hemos dado. Si algo se defiende en la democracia es que impera la ley, y eso es lo que a todos nos hace iguales. Si la democracia no tiene una ley que la defienda, no es democracia, siempre sería la victoria de los poderosos sobre los que menos tienen. Y en este caso yo no reniego de quien piensa distinto de mí, sino que reniego de quien abusa o no usa o desobedece aquello que impera en la ley, que yo creo que es el principal problema. Bien. César, ¿qué va a pasar? ¿Va a haber una declaración unilateral de independencia el lunes? ¿Va a intervenir Rajoy después? ¿Le van a acusar a Puigdemont de rebelión? ¿Qué va a pasar? No, yo te lo comentaba antes, yo tengo mi propia teoría. Yo creo que lo que va a pasar es lo que va a pasar, pero si hay tiempo lo comentamos. Sí, por supuesto. No, yo creo que de lindar en esto hay una partida, una que la que estamos viendo todos, otra que no se ve, porque se dice que bueno, una cosa fundamental, lo van a decir mis compañeros aquí. En política las estrategias se ejecutan, pero no se cuentan. Entonces hay una partida que todos vemos y otra partida que no se ve. Porque vamos, yo me resisto a pensar, y lógicamente creo que todos los españoles, que Rajoy sea tonto. Digo en el sentido cariñoso. Sí, hombre, ha demostrado, no soy yo el que va a defender a Mariano Rajoy, pero ha demostrado primero que es un buen parlamentario y en segundo lugar lleva muchos años de experiencia de gobierno. En cuyo caso, eso ya dice algo, pero además tiene un magnífico equipo de asesores alrededor, tiene todo el aparato del Estado, la abogacía del Estado, la Fiscalía, con lo cual algo más sabrán que nosotros, y los servicios secretos también juegan en su campo, ¿no? Eso es una partida que se está montando, y por parte de haciendo algo que es un esfuerzo que hay que hacer, que es siempre colocarse en el otro lado, en el otrismo. Puigdemont puede ser bastante más lanzado, pero tampoco será tan tonto. Hay dos, con lo cual están jugando una partida cada uno a lo suyo. Por tanto, cuando el otro día dice que el presidente del gobierno dice no, hasta la semana que viene no vamos a hablar nada del Congreso, entonces empieza a darte una serie de pautas, ¿no? Yo deslindaría lo que es la cuestión jurídico-administrativa y otra es la cuestión política. La cuestión jurídico-administrativa están arbitradas, seguro, eso lo puedo decir por distintas circunstancias. Están evitadas todas las respuestas posibles ante cualquier situación. Es decir, el otro día cuando comparece el rey, aparte de mandar ese mensaje de calma, yo inmediatamente pensé en la ley orgánica 481, la ley de los estados de alarma, sesión y sitio. Me fui inmediatamente, empecé a ver la ley, desarrollo del artículo 116 de la Constitución y, hombre, el estado de excepción encaja, se podría declarar. Es duro, porque la suspensión de determinados derechos fundamentales es muy importante. El estado de sitio es más complicado porque ya es lo mismo pero colocándose bajo la autoridad militar. Me parece duro, pero después empieza uno a analizar y yo creo que la solución va por distintas cuestiones. En primer lugar, porque desde el punto de vista jurídico puede estar intentando que consuma el delito de rebelión, artículo 472, apartado quinto, donde doblemente ya estamos hablando de un tipo penal que se entra en concurso puede llegar hasta 25 años de prisión, que no es cualquier cosa.
Pero claro, en medio pasan otras muchísimas cosas que no quiero aburrir a nadie con las cuestiones técnicas, ¿no? Hay una cosa, podemos analizarlo jurídicamente y a lo largo de la noche habrá momentos para dar una serie de datos. Pero yo creo que hay una partida que es la partida política. Y la partida política es que hay algo que yo creo que siempre ha caracterizado a Manolo Rajoy, a Mariano Rajoy, que ha sido el cargarse de razones. De tal manera que siempre una personalidad política que le cuesta mucho trabajo moverse. Hay quien dice que es el único animal que se mueve, o sea, que avanza sin moverse. Pero hay un elemento determinante. Uno que observé anoche y otro que se va a dar. Es decir, esa Cataluña silente que se dice, que ha estado callada y sin salir, va a salir el domingo a la calle. Ese domingo va a salir a la calle. Si hay 1 millón de personas, 800.000 o 500.000, muchísima gente en la calle, la cosa se pone complicada para el que esté enfrente. No porque vaya a haber enfrentamientos, que no lo va a hacer, sino porque yo creo que la muerte va a ser como la Capiti Diminutio. La muerte de Puigdemont y de esta gente se va a producir por ellos mismos. La historia enseña que estas tradiciones se producen. En realidad tiene que llevar la solución al Parlamento para que se declare allí, dice, la independencia, y es simplemente presentarse como un ejecutor de ese acto político del Parlamento. Bien, el primer paso ya lo han dado, han dicho, no, usted, el Parlamento no se va a reunir, en cuyo caso ya el acto de desobediencia puede ser probado al Tribunal Constitucional por parte de la presidenta o por parte de aquellos que asistan, se da. En segundo lugar, se lo declaran, quieren decir que como un acto político quedaría en principio exonerado de responsabilidad del presidente Puigdemont. Bueno, podemos analizarlo, yo creo que no. Pero la cuestión es que se va a dar la tradición por parte de los propios miembros del PDeCAT. Yo anoche en una televisión a las 3 de la mañana había un señor del PDeCAT, de los que era antes bastante duro, y dijo, hombre, yo creo que el presidente debería de reflexionar un poco. Yo creo que el presidente está un poquito acelerado. Yo creo que el presidente se puede estar pasando. Ahí donde está el tema. Van a ser ellos mismos, muy posiblemente. Van a ser, cuando lo lleven a la votación, si es que van a la votación, simplemente con que haya 5 o 6 que no le voten del PDeCAT, indudablemente no van a sacar la declaración hacia adelante. En cuyo caso no se habrá consumado en grado de consumación de autoría el delito de rebelión, pero sí se ha podido producir en grado de tentativa. Por supuesto, lo de sedición, supuesto malversación de caudales públicos, prevaricación, desobediencia, todas esas circunstancias. Por tanto, yo creo que hay 2 distintas partidas. Entonces, ¿quién va a solucionar esto? Pues yo creo que van a solucionar 1 millón de personas en la calle el domingo, y lo van a solucionar los propios del PDeCAT, los que saben que al día siguiente van a tener una serie de consecuencias, que la primera pasa porque algunos de ellos van a entrar en la inanición personal y la inanición familiar, donde no van a poder comer. Por tanto, yo creo que el presidente de Puigdemont, y ahora acabo mi análisis que es demasiado largo y lo estoy haciendo abreviado, podría hacerlo mucho más largo, de la siguiente manera. Es decir, el presidente Puigdemont no es tonto, normalmente sabe dónde está metido. Le quedan varias soluciones. Una, no declarar la independencia, decir que no la va a declarar, en cuyo caso el pelado a Rapa se lo van a dar los suyos, los propios suyos, los de la CUT y los que tal. 2, ir a la declaración de independencia, en cuyo caso las consecuencias jurídico-penales van a ser indudablemente de manera manifiesta. Y 3, puede esconderse, que parece que no se va a esconder. Estar en una huida hacia adelante y va a haber meneo, permitirme que utilice esta palabra ya tampoco jurídica, pero yo creo que de aquí al lunes no va a pasar nada más que bien los servicios secretos, bien la política que esté funcionando por debajo, van a intentar que haya determinadas voluntades de miembros del PDeCAT para que no estén en esa declaración de independencia. Pero entre otras cosas porque el PDeCAT, no sé lo que quedará, pero siempre hubo buenos políticos y siempre hubo buenos gestores. Me refiero a cuando era Convergencia y Unión. Hoy en día parece que la cosa está bastante disparatada, pero por ahí creo que habéis la solución. Raúl, ¿tú crees que Rajoy tenía ya que haber aplicado el artículo 155 desde el domingo pasado, que salió y parecía que iba a decir algo y no dijo al final nada? Vamos a ver, Pilar, permíteme primero que no soy tan optimista como César. Ojalá que PDeCAT echa para atrás, pero nosotros los ciudadanos ya venimos advirtiendo de esta situación desde hace muchos años, ¿no? Desde que se originó mi partido en el 2006 ya venía denunciando los comportamientos de los independentistas y cómo ellos tienen marcada una hoja de ruta y que esa hoja de ruta no se está saliendo ni un ápice de la hoja de ruta. Y por tanto yo sí creo que van a hacer la declaración unilateral de independencia, y yo creo que la van a hacer pues quizás el lunes mismo, ¿no? Que me parece que es día 6, no 9, sí. Yo creo que la van a hacer. Yo no, ojalá y lleve razón César y echen para atrás, pero yo creo que no. Yo la verdad que vimos, fue un día muy triste el otro día, para todos los españoles creo que fue un día muy triste,
y creo que sí hay que tomar medidas, porque lo que estamos hablando son de actos delictivos, de ilegalidades, de que se ha incumplido la ley y de que hay una serie de señores pues, que quieren romper España. Y como estamos hablando de eso, creo que hay que tomar medidas. Y creo, no sé si antes o después, pero creo que una de las soluciones, más quizás que el estado de excepción o el estado de sitio hecho César, que es otra opción posible, creo que sería quizás la aplicación de un artículo constitucional, que para eso está ahí, que es el artículo 155. Que no quiere decir que el artículo 155 sea tan fácil de aplicar, porque hay que desarrollarlo. Entre otras cosas, habrá que decir qué medidas se van a tomar dentro de ese artículo 155 de la Constitución. Yo creo que convocar elecciones. La principal sería disolver el Parlamento y convocar elecciones, porque yo sí creo que lo que era antes Convergencia está bastante desarticulado. O sea, las últimas encuestas le da, me parece que un bajón de 66 a 15 o 16 diputados, o sea que probablemente perderían las elecciones con mucho. Entonces yo creo que si los catalanes quieren votar, tienen que votar de una manera legal, es decir, en unas elecciones catalanas. Por otra parte, sí creo que habría que tomar medidas con lo que ha pasado estos días y medidas jurídicas, es decir, hay gente que tiene que jurídicamente responder, porque si no aquí cada uno haríamos lo que quisiéramos, ¿no? Saltándonos la ley. Por otra parte, también pienso que aquí una de las cosas que sí quiero tocar es la falta de visión de Estado que están teniendo determinados partidos en este asunto, ¿no? En particular el Partido Socialista de Podemos tampoco se lo espera a uno, ¿no? Que pueda tener una visión de Estado, ¿no? Porque no la tienen. Y si su visión de Estado es como Venezuela, pues mal vamos. Pero sí es verdad que el Partido Socialista creo que está defraudando a mucha gente y entre otros a muchos de los suyos, porque en vez de coger el toro por los cuernos y decir tenemos que ir todos a una, que esto no es una cuestión de PSOE contra PP o contra Ciudadanos, ni una cuestión electoral, sino que es una cuestión muy gorda que afecta a todos los españoles, a la integridad de España, tenían que unirse y decir, pues vamos a tener una hoja de ruta conjunta, todos los partidos constitucionalistas contra los independentistas. Y creo que esa visión de Estado no la han tenido, y creo que es lamentable, y creo que no solo lo van a pagar ellos, sino que lo vamos a pagar el resto de los españoles porque no han tenido esa visión. También quiero decir que no la están teniendo ahora, pero es que no la han tenido antes tampoco ni el Partido Popular ni el Partido Socialista, cuando los pactos se hacían con Convergencia y Unión y no se hacían entre ellos o entre partidos constitucionalistas. Se le han ido dando prebendas, y la situación en la que estamos ahora es consecuencia de una evolución histórica, es decir, no estamos aquí de la nada, sino es consecuencia del exceso de competencias que se han ido dando a Cataluña, simplemente para tenerlos contentos, competencias en materia económica, competencias en materia de educación, y nos encontramos ahora pues en esta situación, una situación complicada en la que una gran parte de la población, pues desde mi punto de vista, está adoctrinada en las escuelas, porque para mí la educación es una de las competencias fundamentales que no tenían que haber, que por lo menos que el Estado tiene que supervisar, o sea, no se pueden dejar al libre arbitrio, y creo que por esta primera ronda, perfecto. Vale, ahora luego seguiremos. Paco, yo hay una cosa tanto de Izquierda Unida como de Podemos, de Unidos Podemos, que me llama mucho la atención, el tema del diálogo. Vamos a ver, yo sé que vosotros estáis por eso y es lo que supongo que vais a defender aquí ahora, pero ¿el diálogo sobre qué? Porque es que hay que modificar la Constitución. Mire usted, ¿me puede decir qué concretamente, qué es lo que quiere usted que yo modifique de la Constitución? Es decir, que vamos a concretar, porque las vaguedades quedan luego en nada, y entonces esa indeterminación yo creo que hace que la sociedad se sienta más insegura todavía. Paco. Bien, vamos a ver. En primer lugar, yo creo que el diálogo es una obligación moral y política ante cualquier conflicto. Y si desde luego lo único que se pretende es una vía administrativa o jurídica ante una situación de fractura que cada vez se está dando más, pues se impondrá todo lo que es la reglamentación y todo lo que es la maquinaria del Estado, pero eso no gana los corazones ni acaba con la situación de fractura social profunda que se está generando, y eso es lo más importante que hay que resolver, más allá de la aplicación administrativa. Y a pesar de esa escalada entre los representantes del gobierno catalán, pero también del gobierno español, donde cada vez la tensión va aumentando más y la fractura se va ahondando, yo espero que al menos detrás, por bambalinas, pues haya mediadores que estén intentando resolver esta situación de aquí al próximo lunes, porque yo creo que sería desastroso, tanto la declaración unilateral de independencia
como la aplicación del artículo 155, que ya en parte se está aplicando, en tanto en cuanto el Tribunal Constitucional ha limitado una serie de competencias al gobierno catalán. Otra cosa es la respuesta administrativa que haya dado el gobierno catalán, que ha sido hacer caso omiso. Pero es que administrativa y jurídicamente la situación puede ir a peor, porque no es tan clara la aplicación del 155. La aplicación del 155, primero, no posibilita o arbitra, según una parte de la doctrina jurídica en este país, el adelanto de las elecciones. Queda duda, con lo cual la alternativa sería el estado de excepción, porque eso sí tiene desarrollo y reglamentación orgánica, que implicaría la suspensión de derechos fundamentales. No sabemos si en todo el territorio español o solo en el territorio de Cataluña, porque es que hay que delimitar también. ¿Y por qué en un territorio sí y en otro no? Porque todos son ciudadanos del Estado español. No sé si me explico. Es que la salida puede ser mucho más dura. Y aun en el hecho de que se pretendiese disolver el Parlamento catalán y volviésemos a unas nuevas elecciones, ¿cuándo y cómo? Porque la reacción de determinada parte de la administración del Estado y sobre todo la falta de visión política en este proceso, lo que está haciendo también es dar armas a quienes pretenden la independencia y desde el otro lado están buscando la confrontación. Yo creo que hay una parte de la política en este país que lo que le molesta no es que Cataluña quiera irse, sino que parece que es que a ellos les gustaría echarlo. Y yo creo que tanto el que plantea una defensa desde la posición de la independencia, a quien no plantea el diálogo como una obligación a la hora de resolver el problema, pues están siendo igualmente irresponsables y están provocando que la fractura cada vez se hunde más. Y por tanto, la legalidad hay que defenderla, por supuesto. Tampoco se puede imponer a base de mamporrazo. Y yo quiero ser claro, yo quiero denunciar claramente los actos violentos del 1 de octubre. Y eso no quiere decir que yo justifique un referéndum que no es legal. Tiene que haber espacio y posibilidad para que quien defienda el derecho a decidir pueda hacerlo por vías democráticas y legales, y quien defienda posiciones que impliquen la continuidad del Estado o de Cataluña dentro del Estado puede hacerlo en plena libertad, democracia y con la ley por la mano. Y para eso es necesario que establezcamos un proceso de reforma constitucional. Y nosotros tenemos una opción clara. Y para responder a tu pregunta de forma concreta, nuestro modelo es República Federal. Ese es nuestro modelo. Y eso sí que supondría no solo la capacidad de decidir, no solo en Cataluña, sino en todo el conjunto del Estado español. Es una propuesta, obviamente habrá otras, pero para eso se tiene que establecer el juego democrático, la búsqueda de nuevos consensos, de la identidad de todos en un mismo país y la oportunidad de que todas y todos podamos decidir. El último golpista de Cataluña lo encarceló la República, que quede constancia histórica del hecho. La CEDA, más que la República. No, la República, legalmente constituida. Entramos en el debate. La CEDA, que fueron los que se cargaron luego la República. Primero le voy a dar la palabra a Antonio en esta primera ronda de intervención y ya entraré en el debate. ¿De acuerdo, Antonio? Vale, hoy un señor que yo creo que es muy respetable en este país, que se llama Iniesta, ¿no? Salió en los medios, ¿no?, pidiendo diálogo. ¿Quién, un futbolista? Futbolista, ¿vale? Ahora los futbolistas se han convertido en políticos. Suele estar muy callado, pero sale en base a la gravedad de la situación, que creo que un señor que es castellano, ¿no?, que vive en Cataluña, ¿no?, es capaz de percibir, ¿no? Y voy a decir una cosa, ¿no? O sea, yo os escucho y ¿por qué digo diálogo? No sé cuál es el marco del diálogo exactamente, ¿no? Pero voy a decir unas cuantas cosas, ¿vale? Hay más independentismo que nunca, sobre todo desde que gobierna el Partido Popular, ¿vale? Es decir, lo que quiero decir es que algo no estamos haciendo bien cuando hay más independencia que nunca. Los independentistas no son los de la CUP, que sí lo son. Esa no es la mayoría social que está rebelándose por la independencia. Los independentistas, empezó el señor Artur Mas, son los herederos de Artur Mas, son la burguesía catalana, son con los que el señor Montoro intentó pactar en febrero los presupuestos generales del Estado. Es decir, pertenecen a ese mundo. No es el mundo de los radicales, aunque haya radicales obviamente, ¿no?, sino que es la burguesía catalana, aquella que se entendía sistemáticamente y políticamente con la burguesía española, ¿vale? Hay más división social en estos momentos que nunca, creo, que sobre este tema, tanto en Cataluña como en España, ¿vale? Somos tan inteligentes que acabamos de meter al Parlamento Europeo y a los países europeos en este debate.
en un asunto interno español que tenemos plena capacidad para resolver, ¿no? Y digo esto porque los intereses extranjeros no son amigos, los países no tienen amigos, tienen intereses. Y según qué intereses tengan, podrán defender o alentar una serie de salidas u otras, ¿no? El Washington Post, que es el diario, el periódico más influyente de los Estados Unidos, saca una editorial poniéndonos verdes, básicamente, a este país, ¿no?, de vergüenza por lo que se dio el otro día, en el 1 de octubre, ¿no? La violencia como recurso y poniendo que y diciendo que ese no debería ser la salida de nuestro país, ¿no? La gente que está defendiendo la opción independentista, ¿no?, con la cual yo estoy en contra, ¿no?, son la gente más educada, que gana, que tiene la renta más alta, ¿vale?, de entre los catalanes, es decir, que no son una gente, no están locos, no sé qué, ¿vale?, es gente, son las élites, digamos así. No se puede generalizar, Antonio, hay un poco de todo. No, te estoy diciendo lo que sale y ya ha salido un estudio, quiénes son los que están... estudios, pero perroflauta se ven un puñado, ¿eh? Bueno, hay un puñado, pero los que tienen estudios inferiores, los que tienen menos renta y los que llevan menos años en Cataluña, la mayoría, digamos en proporción, están más en contra de la independencia. Yo he visto mucho, discúlpame, y no te quiero interrumpir, he visto muchos antisistemas, yo en la calle. Yo diría que no hay antisistema, ¿no? Si fuera así, la solución estaría rápida. Perdona, bueno, no digo que sea un sistema, es un estudio basado en datos y ha sido publicado de uno de estos institutos catalanes de opinión que le pregunta a la gente, ¿vale? Y si queréis os lo mando, ¿vale? Con esto que quiero decir, que la estrategia esta de confrontar, ¿no?, y negar que hay un problema político fundamentalmente y apelar a la justicia. Yo estoy de acuerdo contigo en que los tribunales pueden actuar. La pregunta es si con todo eso, suspendiendo el 155, que ya está en parte ¿no?, aplicándose, ¿vale?, suspendiendo el Parlamento, suspendiendo no sé qué, y una ciudadanía con cientos de miles de personas en la calle, como vimos el otro día, ¿vale?, aunque no sean mayoría, pero sí digamos, una gran cantidad de gente totalmente activa, empeñados en una salida, la suya, esto no se resuelve simplemente aplicando la ley. No se puede aplicar, fuera de la ley, Antonio, no existe aplicando nada. la ley. Perdón, esto es, aparte de un problema legal, que estoy de acuerdo, legal, de legalidad, etcétera, es un problema político que hay que sentarse y resolver en un marco político, como se ha resuelto en este país otros problemas, empezando por el propio Estado de las Autonomías. Se resolvió no a palos, no con la legislación, sino se resolvió políticamente. Y eso creo que es a lo que apelamos. Diálogo para poder encontrar una solución política o encauzar esto al menos políticamente y pacíficamente. Bien, ¿yo puedo hablar? Sí, entra ya en Yo debate. estoy de acuerdo con las posiciones que estoy oyendo en algunas cosas, en otras cosas no. A ver, empiezo el 155. Yo haría una pregunta, todo el mundo habla, los periodistas hablando del 155. ¿El 155 cuándo se aplica, antes o después? Pues se puede aplicar después. De hecho, ¿se aplica el 155? Yo creo que se está empezando a aplicar el 155. Cuando han intervenido las cuentas y no van a soltar la intervención tan fácil, ya está empezando a aplicarse el 155. Pero yo creo que el 155 se va a aplicar después. Y precisamente para entrar en una situación no de revisionismo, pero sí de valoración de lo que han pasado estos últimos 40 años, y yo creo que de esto va a quedar algo positivo, y es que se va a abrir un debate en la sociedad española, ya está abierto, de hacia dónde vamos, pero de dónde venimos y qué es lo que ha pasado para que vayamos hacia dónde vamos. Por tanto, a lo mejor, como tú bien has señalado, Antonio, lo primero que hay que hacer es, como dices tú, es sentarse a pactar políticamente. ¿Pero qué es lo que hay que pactar políticamente? Yo diría lo siguiente: yo cada vez soy menos autonomista, no lo he sido prácticamente nunca, soy mucho más jacobino, pido un Estado más centralizado, creo que es necesario, y a lo mejor lo primero es que hay que ponerse de acuerdo políticamente en qué pasa con la competencia de educación, porque parece que es un clamor, que todo el mundo está de acuerdo en eso. De hecho, tú eres docente, un gran docente, yo te conozco hace muchos años, con una larguísima trayectoria, y no tienes la suerte o la desgracia de tener que enfrentarte con niños o que vienen que están poco formados o como consecuencia del sistema educativo. Por tanto, eso puede ser un debate político. Ahora, si la gente cree que el debate político, Paco, es debatir y negociar con los que han incumplido la ley, entonces la van a tener que negociar también conmigo. No digo ya burdamente, como dice, sin cumplir y pagar los impuestos, porque es que fuera de la ley, fuera del principio de imperio de la ley, de imperium legis, no existe nada, existe simplemente no más que la anarquía. Yo no estoy diciendo eso, yo estoy diciendo que es necesario el diálogo y la negociación para evitar una fractura social. Bueno, que además el problema es que la fractura social aquí, porque aquí no está la sociedad fracturada. Es que es peor todavía. La fractura social está en Cataluña instalada, obviamente. Es evidente. Claro. Y el 1 de octubre se notó. Y se notará este domingo con otros cientos de miles de personas planteándose la posición contraria. Pero cuidado.
la fractura social se está trasladando al resto del país. Porque el problema es, insisto, que es que ya lo que se está escuchando alrededor y en muchísimos entornos cercanos es que a muchísimos españoles no les molesta que Cataluña se quiera ir, sino que lo que les gustaría es echarlo a ellos. Y eso no resuelve el problema. Eso no resuelve el problema. Eso ocurre y por desgracia está latente, porque son dos posiciones ideológicas que ninguna de ellas tiene razón y que solo se alimentan en el enfrentamiento continuo. Y tenemos dos respuestas, por parte del gobierno español por un lado y por parte de los responsables institucionales de Cataluña, que en vez de rebajar la tensión se mete en una escalada cada vez quien da un paso el gobierno más español, alto del otro. sea el que sea, un gobierno español serio, sea del Partido Popular, sea de Izquierda Unida, o sea de... Tiene que aplicar la ley, si en eso yo estoy de acuerdo. Lo que hay que pero decirle, tiene que favorecer el diálogo y el entendimiento. Lo que hay que decirle, tiene que aplicar la ley. Claro, pero lo que hay que decirle a los catalanes que quieran independizarse, todo cabe perfectamente en la Constitución. Ustedes vienen, lo negociamos, lo pactamos dentro de la Constitución, y si ustedes tienen que ir porque lo decide, de acuerdo con las normas que todos hemos dado, mientras no se cambien, que también se pueden cambiar, ustedes tienen que someterse a eso. La cuestión es que aquí ha sido lo contrario. No me gusta tu pelota, pues yo la pincho y cojo la mía. No me gustan tus reglas y cojo y aplico las mías. Eso es lo único que ha pasado realmente con los catalanes. Después 40 años inoculando el odio. Al final existe una situación de supremacismo donde muchos de estos grandes catalanes se consideran que son por encima de todo. Puedo contar incluso cosas personales. Y por supuesto a mí lo que yo he visto de Cataluña y cuando estaba a mí se me ha tratado bien y conozco a catalanes que son mejores que nosotros. Yo no voy a eso. No voy a eso que se consideran absolutamente supremacistas, que hablan del RH positivo, ese que tienen especialmente los catalanes, de derecho diferencial. Eso es lo que ha ido generando durante 40 años y a mí lo que me preocupó del domingo fue ver la emanación auténtica del delito de odio. Yo el año pasado estuve dando clases en una universidad a propósito del delito de odio. Dediqué prácticamente el año del delito de odio. Entonces, el domingo fue un auténtico delito de odio. Fue terrible. Y una cosa, digo, para apuntar algo. En fin, alguien está pensando que si los cuerpos y su fuerza de seguridad del Estado, yo quiero decir, porque no es nada fácil para ninguno de los que estamos aquí, para ningún ser humano, todos somos de sangre más o menos caliente, por lo menos yo, aguantar que te estén diciendo todo lo que te están diciendo de lo que están haciendo. Lo digo por lo de el empleo de la violencia. Que la violencia también tiene su uso legítimo y la compulsión sobre las personas. Yo lo que sí temo de esto, que no se va a dar, es que hubiese habido una orden que dijera venga por ella, porque entonces la policía y la Guardia Civil iban a entrar como los galos en Conovelli, iban a entrar como cuando entraban en el campamento romano. Es decir, han estado inoculando el virus, han estado alimentando el delito de odio y eso tiene un nombre y apellido. La competencia de educación, podemos hablar de otra serie de competencias, tiene igualmente que entrar en un debate político si es que creemos que esto es un Estado y si es que creemos que vamos a algún sitio, porque en ningún país del mundo civilizado, Alemania, digo de nuestra órbita, Alemania, Francia, Inglaterra, Italia, que son absolutamente países muy diversos, países como nosotros, occidentales, en ningún sitio se deja la posibilidad de que el sistema educativo manejen a los chicos o a los niños desde abajo y se enseñen sandeces como esa que nos reímos, pero que no son como si que Colón había nacido en Cataluña y que si Mariana Pineda bailaba la sardana. Porque es que al final llegamos a donde hemos llegado. Te podía poner el ejemplo de Estados Unidos y los creacionistas, por poner un ejemplo. O Andalucía. Te podía poner el ejemplo de Inglaterra y cómo se controla y además se impone la educación no solo ideológica sino religiosa, excluyendo a quienes tienen otras opciones religiosas del sistema público educativo. Es decir, es que por desgracia este tipo de perversiones pero Inglaterra tiene entre las 10 primeras universidades del mundo por lo menos 3. Sí, por supuesto, pero que la educación de base está teniendo los mismos problemas en esos países que puede estar teniendo en este país, que por desgracia digo que adoctrinamiento hay mucho, el de determinados gobiernos se vea donde se vea, o el de determinadas confesiones religiosas, que también existe, porque también te digo que en ningún país civilizado el 60% del modelo educativo es escuela concertada. Eso y en manos de la Iglesia Católica. Yo estoy de acuerdo contigo. En vez de en manos del Estado. Porque ya que hablamos de competencia, porque ya que hablamos de no adoctrinamiento y de si queremos ser un modelo de Estado, recuperemos la educación, para lo mejor tampoco hay que dejarla en manos de la Iglesia. Y yo, la educación concertada o pública siempre debe de ser de libre elección. Lo que no voy a pero para que sea de libre elección tiene que haber suficiente oferta de la pública, para que haya familias que no se vean obligadas a ir a la concertada o solo tengan esa única alternativa. Yo no creo que hayamos venido aquí para hablar de la educación. Ahora, yo no he sacado el tema de la educación, lo habéis sacado vosotros. Un debate político.
que posiblemente no haya, entre nuestros amables televidentes y nosotros mismos, no haya quien esté en contra de que haya diálogo. Nadie. El problema es sobre qué se dialoga. El problema es sobre qué se dialoga y con quién. Ya vamos avanzando. Lo que yo no voy a aceptar, bueno, sí, es como si yo digo, yo quiero abrazo. Pues difícilmente va a haber poca gente que diga que no me dé un abrazo, sinceramente, porque las cosas en plan amable pues son todas. El problema es cuando yo a ese que me da el abrazo le diga, pero me tienes que dar 50.000 euros porque es que tengo que comprarme un coche nuevo. Y si no me voy. Sí, es que el problema que estamos debatiendo aquí no es un problema de división social, que no, hombre, que no. El problema es de codicia, que queremos más de lo que nos dan, todavía. Y esa codicia es la que está llevando al territorio de la burguesía a aliarse con quien quiere destruir a la burguesía. Es que es lo inaudito en Cataluña. Bueno. La gente que se ha beneficiado del sistema absolutamente prioritariamente y enriquecido a su costa, está aliada en una batalla fantasiosa con quien quiere destruir el sistema. Es inaudito. Esto es una cosa que es absolutamente impresentable. Y cuando dice Puigdemont, ¿por qué convoca usted si no tiene el pacto con el gobierno ni le ha suspendido el tribunal? Es que no nos han dejado otro camino. ¿Cómo que no? Tiene usted el camino de las elecciones. Gane usted diputados para aprobar en el Parlamento aquello que el propio Parlamento dice que tiene una mayoría cualificada. No a martillazos con 70 diputados cuando para cualquier otra ley importante se necesitan 93 diputados. Gane usted votos, gane usted parlamentario y lleve usted a Madrid no 8 diputados, sino lleve usted 120 diputados por lo menos de Cataluña. Si no, usted se aguanta y la ley es la que la mayoría de españoles han decidido que sea. ¿O no? Porque si usted me dice a mí que es que no me han dejado otro camino y por eso me rebelo y hago esta sedición y soy golpista, pues usted es un delincuente. Porque eso también lo podría decir yo con otros aspectos de la vida. Estoy de acuerdo con lo que acabas de decir, muy brevemente. Estoy de acuerdo, pero solo poner un antecedente histórico de 30 segundos. Estoy de acuerdo con lo que has dicho. Es decir, las posiciones tienen que ser democráticas y obviamente dentro del ámbito institucional. Pero yo quiero señalar un elemento que también forma parte del origen del problema. No es el único caso, pero forma parte del origen del problema. Porque hubo una mayoría cualificada a la hora de reformar el Estatuto de Cataluña. Estatuto que fue aprobado por el Congreso de los Diputados y que el Partido Popular llevó al Constitucional. Y el Constitucional... Pero inconstitucional. Pero dejadme acabar. El Constitucional anuló... ¿Puedo acabar? El Constitucional anuló artículos que, sin embargo, sí están vigentes en la reforma del Estatuto de Autonomía de Andalucía porque nadie lo recurrió. Bueno, ese es el problema. No. Ese es el problema que genera esas diferencias y entonces da fuerzas a quienes quieren buscar otras alternativas u otras vías que no son democráticas en muchos casos y que siempre tienen que ser democráticas, y precisamente por eso es necesario empezar a abrir el melón constitucional, pero eso sí, buscando consenso. Yo estoy de acuerdo, pero no es el momento. Yo creo que si no nos respetamos los turnos, aquí vamos a empezar, esto va a ser un gallinero, vamos a empezar a hablar todo a la vez. Y yo creo que ya no se me pide la palabra, estamos intentando hablar. Sí, pero entonces hagamos intervenciones más cortas, el primero yo. Sí, yo intento no hacerlas muy largas, pero que intentemos que no se nos corte, porque si no... A mí una cosa que me preocupa realmente de lo que está ocurriendo en Cataluña es que yo creo que el independentismo se va cada vez más pareciendo al totalitarismo, es decir, cada vez hay más agresiones a personas que no piensan como ellos, hay escraches, hay niños en las escuelas que están sufriendo el totalitarismo porque hijos de guardias civiles salían en la televisión, etcétera. Desde aquí, desde Ciudadanos, queremos apoyar, por supuesto, a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, a la Guardia Civil, a la Policía Nacional, que creemos que han hecho el papel que les correspondía hacer. No creo que sea grato para nadie ir allí a enfrentarse con una masa. Es probable que haya habido excesos y eso desde luego se lamentan, pero evidentemente el verse en una situación de una masa frente a una serie de gente pues es bastante peligroso. Sí creo y me preocupa que sí han ganado un poco la batalla de la comunicación, porque el día del referéndum se vio que los independentistas habían ganado en parte la batalla de la comunicación, y me preocupa porque hay gente que no es independentista y sin embargo pues se manifestó que eso no podía ser, etcétera, etcétera. Creo que se podrían haber optado por otras vías, pero sí es verdad que hay que aplicar la ley y que no se puede consentir la existencia de un referéndum legal.
En cuanto al diálogo, hombre, siempre hay que dialogar y políticamente los políticos tenemos que dialogar siempre. Eso es una cosa y otra cosa es que no se aplique la ley. Habrá que dialogar y habrá que aplicar la ley. Habrá que dialogar en primer lugar entre nosotros, entre los partidos constitucionalistas, a ver qué solución se toma. Primero entre nosotros y no compartir una constitucionalista. Tampoco estoy de acuerdo en que sean las clases altas burguesas las que son adalid ahora mismo del independentismo, porque creo que no es así, se está viendo claramente, ¿no? Si fuera así, la solución sería muy fácil. Ahora se están empezando a plantear las empresas grandes catalanas el montar sus sedes sociales fuera de Cataluña, con lo cual el Banco de Sabadell se va ya, y varias empresas Horizon se va también, Horizon, incluso la Caixa está pensando en ese, con lo cual la solución estaría, pero vamos, en una semana estaría el problema solucionado si fueran las clases altas, si fueran las clases burguesas las que estuvieran, creo que se les ha ido de las manos, creo que a las clases burguesas se ha ido de las manos y creo que estamos más cerca del totalitarismo que de una democracia libre, y eso sí es un problema. La pregunta Antonio. es si el domingo pasado, con la estrategia del gobierno, hemos ganado, ¿no?, más catalanes para la causa española o los hemos ganado para la causa independiente. Pero Antonio fue una jueza, La batalla de la comunicación, un momento. No fue la fiscalía, fue la jueza la que dijo que había que hacerlo así. Sí, pero lo que quiero decir es... Mercedes Armas se llama. Lo que quiero decir es, hay consenso internacional que no era un referéndum legal, etcétera, ¿vale? Como luego se ha demostrado... Hasta los propios observadores que trajo Puigdemont han dicho que no era... Curiosamente, ¿vale? Había maneras, como luego se ha demostrado, que interviniendo a través de las redes, que es lo que ha pasado, no han podido hacer la votación, el referéndum, de la forma que habían querido hacerlo, ¿no? Por lo tanto, se hubiera dificultado incluso la validez, que es lo que han dicho los observadores, ¿no? Se hubiera dificultado la validez del referéndum, ¿no? Con esto, ¿qué quiero decir? No hemos ganado nada. Yo creo que hay una mayoría de catalanes que quieren ser españoles. Lo que pasa es que silenciosa, desestructurada, no bien representada políticamente por los partidos allí, ¿no?, que defienden esa alternativa, etcétera, ¿no? Lo que pasa que en una situación de confrontación social, ¿no?, con la violencia que vimos, y la violencia se da porque si tú pones a policía y guardia civil, los que tienen que cumplir la ley tienen que hacer cumplirla, que sí que no es una crítica a los cuerpos, ¿no?, de seguridad del Estado, es que lo van a hacer. Lo que pasa que menos mal que no pasó nada más grave, las cosas son como son, a la vista de la cantidad de gente que había en la calle y el fervor, ¿no?, y el hervor y la agresividad y todo esto, ¿no? Lo que quiero decir es que con esa estrategia no ganamos nada, ni vamos a ganar más gente para la causa. Y yo creo que esta causa, con la ley tú puedes ahormar, con la ley tú puedes obligar a negociar, con la ley puedes incluso decidir que hay gente que es delincuente y hay gente que no. Pero un proceso social como este y político no lo vas a ganar con la ley, lo vas a ganar porque eres capaz de alguna manera de armar un liderazgo político a favor, digamos, del diálogo, del respeto a la Constitución o del cambio constitucional, pero manteniéndose dentro de España, etcétera. Si no somos capaces de armar un discurso y una estrategia, ¿no?, que de esta manera, es decir, que sea capaz de liderar políticamente a Cataluña, a los catalanes que quieren ser españoles y que sean mayoría, y desactivar a aquellos independentistas que los habrá tibios y a medias, etcétera, etcétera, y que un día se levanta con un pie y otro con otro, ¿no? Si no somos capaces de hacer esto de una forma inteligente, lo que vamos a tener cada vez es más independentistas y radicalismo. Esto me parece que es evidente, ¿no? Entonces, yo lo que apelo es que se necesita no solo dialogar con la otra parte, se necesita, yo creo que una reflexión por todas las fuerzas políticas que quieren que Cataluña permanezca en España, cómo desarrollar una estrategia para que los catalanes quieran quedarse en España, la inmensa mayoría. Yo aquí sí quería haceros una pregunta a todos. Vamos a ver, si España se convirtiera en un Estado federal, yo creo, bueno, independientemente de que lo tiene que aprobar en referéndum la ciudadanía, pienso que es que ¿por qué tenemos que condicionar todo el modelo del Estado nacional a una parte, a la mitad o a menos de la mitad de una comunidad autónoma, de los votantes de una comunidad autónoma, que además es que se quieren ir, que es que no quieren ser federales? Cuando se habla de... Es que no les interesa, le estás ofreciendo algo que no es lo que ellos quieren quieren otra cosa distinta. Entonces, sí lo sabemos, lo han dicho. Entonces, ¿por qué tanto Pedro Sánchez como Pablo Iglesias hablan del federalismo si es que Puigdemont no quiere federalismo? Cuando se habla de República Federal, que Izquierda Unida, el Partido Comunista en origen, nunca ha renunciado a la fórmula republicana de gobierno, ni al federalismo, siempre lo hemos defendido. Lo mismo que el PSOE sí renunció a la fórmula republicana, formalmente, no al federalismo, bueno, al federalismo también.
Pero de cualquier manera, primero hay que decir a la gente la realidad. Hablar de República Federal, hablamos con propiedad, es abolir la monarquía. Hablar de República... Obviamente, si no se aboliese la monarquía, ahora sería República. Eso es lógico. Sí, pero es que la gente es muy bonito decir República Federal, pero abolir la monarquía, en este país, cuando se ha abolido la monarquía, ha costado mucha sangre. Entonces, no es que la gente tengamos ganas de... Todos los que estamos aquí, ninguno tenemos ganas de morir, y los que hay ahí fuera tampoco. Pero que la gente hay que hablarle con propiedad. Mire usted, para quitar eso hay que coger de una manera pacífica, ganar unas mayorías bestiales, reformar la Constitución y finalmente decirle a la cara, se tiene usted que ir. Eso se me antoja difícil. En este contexto, no sé si dentro de 40 años, pero en este contexto es muy difícil. Segundo lugar, hablar de federalismo, todo el mundo se ha lanzado a hablar de federalismo. Uno, por nostalgia, como es el caso del Partido, el Partido Comunista, Izquierda Unida, en origen porque siempre ha sido federalista, siempre ha sido, el Partido Socialista también lo fue. Pero hablar del federalismo supone partir de un documento que es, lo digo claramente aquí, que es la Declaración de Granada del Partido Socialista del 6 de julio del año 2013, que es un documento que está equivocado desde arriba hasta abajo, pero en el análisis jurídico, como en el análisis político y como en el análisis, por supuesto, histórico. Está absolutamente equivocado. Entonces aquí se lanza la gente y habla de federalismo, pero usted, si el federalismo es como se dice en ese documento, que es el cierre competencial de las comunidades autónomas, pues no es necesario hablar de federalismo. Digamos, cerremos el Estado de la autonomía, que hay gato encerrado, que con eso, con lo que hay gato encerrado podemos hablar, y finalmente pues pongámonos de acuerdo en qué queremos hacer con el Estado autonómico. Pero no hay que hablar de federalismo. El 149 de la Constitución, las competencias, y el 148, las competencias que tienen las comunidades autónomas son más amplias que las que tienen los Estados federales. Mucho más amplias que las que tienen los lenders. Entonces tú a Cataluña le dices que toma un Estado federal y te dice que no. El Partido Socialista parte de un error de base. Y es que mira, en los Estados federales, solamente hay básicamente 3 competencias que no se transfieren nunca, que son la competencia de relación exterior, la competencia tributaria, que en este caso es el poder financiero, y por otra parte la competencia en materia de defensa. Bueno, hay una más que los países tratan de sujetarla, gracias a Dios, yo sí porque soy creyente, que es la competencia en materia de justicia. Esas son las 4 competencias que de ninguna manera, y por supuesto en otros países federales, la de educación. No, la de seguridad social y caja única. Bueno, esa no habría problema gestionándose bien, porque los lenders en Alemania tienen un sistema donde los propios lenders son los que lo llevan. Pero cuando se habla de eso, sí es que por definición falla. Si es que los propios catalanes, si hemos estado viendo que nos deben, porque nos deben ellos a nosotros, nos deben 50 no sé cuántos mil millones de euros y han estado abriendo una especie como de embajada en el exterior. Es decir, el Estado federal en este momento es simplemente un concepto para hablarlo, por no llamarle a las cosas como hay que llamarlas, cierre del Estado autonómico o cierre del Estado actual regional que tenemos. Ahora, yo mi pregunta es la siguiente: ¿estamos seguros que la gente quiere más autonomía? Yo no estoy seguro de eso. Yo empiezo a pensar que la gente lo que quiere es volver a centralizar en el Estado, sino completamente hacer un auténtico Estado eficaz y descentralizado, en algunas cosas desconcentrado y no dar más autonomía. Yo creo en la autonomía, no en todas, pero creo en la autonomía. Pero entrar en un Estado más federal, ¿para qué? ¿Para desconcentrar más? ¿Para dar más competencias? Pues yo creo que no. En los artículos 148 y 149 de la Constitución son las 2 auténticas etarias de la Constitución española. O sea, han hecho ahí lo que han querido con ellos para ir callando gente, que ha sido el gran error. Es que me ha sorprendido cuando levanta la mano, digo, estoy diciendo algo malo. A la solución inicial, aparte del diálogo, etcétera, posterior, es para el golpe que nos viene. Es que va a haber una declaración de independencia unilateral. Eso es una noticia de última hora, que lo va a meter. Por la ley no se soluciona, primero hay que aplicar la ley. Porque si nosotros permitimos eso y no hacemos nada, pues entonces estaremos con una declaración unilateral de independencia y que... Esa es la pregunta que tengo yo. No, el artículo 155 de la Constitución no se está aplicando. No, además necesita la aprobación del Senado. Aún, si no se ha aplicado nunca. Pero necesita la aprobación del Senado, que no se ha dado. Requiere reclamarle al presidente que no esté cumpliendo, y una vez que no cumple va al Senado y ahí se toma Senado es el que lo tiene que aprobar. Eso es el procedimiento. No se ha hecho. Vamos a ver. Entonces ahora hay que parar el golpe de la rebelión que va a haber. Yo te pongo un ejemplo. Tu banco, tú tienes tu cuenta en tu banco. Y luego convoquemos elecciones. Tú tienes tu cuenta, todos tenemos una cuenta en un banco, pensamos que lo tenemos todos en la cuenta del mismo banco. Y tú manejas tu cuenta libremente. Y mañana coge tu banco, el banco de todos nosotros, y dice, intervenimos las cuentas. Pues es una intervención. Usted ya no puede manejar su cuenta, eso es lo que han hecho. Si es que el presupuesto de Estado es único, no hay más. El presupuesto de Estado es único y lo maneja Hacienda, que es quien lo maneja. Tenga fondos tuyos. Referéndum, pero ya está.
Bueno, pues sí, Pero pero, ahora, pero el 155 no se ha aplicado nunca, Raúl. Sí que no sabemos cómo es el 155, sabemos cómo se va al 155. Lo han hecho para algo más que Hacienda, porque yo recuerdo cómo el Ministerio de Hacienda... No, lo han hecho para algo más que el referéndum, porque yo recuerdo cómo el Ministerio de Hacienda tuvo que apercibir... Para el no referéndum, para que veas que no soy el único que interrumpe. Pero bueno, dicho esto, porque recuerdo cómo el Ministerio de Hacienda tuvo que conminar a la Generalitat de que le pasase los datos de los empleados públicos, porque si no, no iban a cobrar la nómina. Es decir, ahora mismo, no solo a través del FLA están intervenidas todas las comunidades autónomas por Hacienda, que ese es otro debate, pero obviamente la atribución directa de competencias que se ha dado el Ministerio de Hacienda para el control presupuestario de la Generalitat, a través de la abocación de esa competencia, no es desde luego solo para la situación del referéndum, es para todos los pagos que tenga que hacer la Generalitat. Para todo. Ahora, dicho esto, yo quiero que me contestes a la pregunta del federalismo. ¿Por qué queréis un Estado federal para alguien que no quiere el federalismo, como son los catalanes? Vamos a ver, varias cosas. La primera, es falsa la idea de que es que en este país, cuando se habla de federalismo o se habla de autonomía, solo se haya hecho en función de los planteamientos que hayan señalado las comunidades históricas, véase Cataluña o véase Euskadi en su momento, o no, pues porque el mejor ejemplo, el 4 de diciembre en Andalucía. ¿Qué? Ahora, no nos metamos por ahí, porque nos metamos por ahí la vamos a liar. Déjame explicarlo. El 4 de diciembre en Andalucía y el Café para Todos de Clavero señaló precisamente que la movilización del pueblo andaluz impuso la vía del desierto 51. No es verdad. No, pero es que en Almería no salió. Es más, vale, y no salió. Y la legalidad lo impedía, claro. No salió en el 4 de diciembre, que fue la manifestación, el 28. Que no salió tampoco. No salió en Almería, la Constitución. No salió en Almería. Y aquello no cumplía la legalidad. Pero se ejerció la política y hubo una solución legal. Hubo una solución legal. Toda la voluntad popular. Porque el Estatuto de Autonomía. Con militones porque el Estatuto de Autonomía estuvo vigente durante muchísimos años. ¿Qué estatuto? Pues, hombre, el actual no, el del 81, que obviamente tuvo una modificación, creo recordar que en el 2010 o 2009, no me acuerdo exactamente cuándo se modificó el Estatuto de Autonomía. La ley orgánica 2007, perdón, la segunda Pepe. Exactamente. Bien, dicho esto, me pillo dentro por eso. Dicho esto, cuando se ejerce la política, pues podrán gustar más, podrán gustar menos, pero buscan soluciones y planteamientos. ¿Pero en qué se ejerció la política? Es que no lo entiendo la relación. Bueno, pues se ejerció en la expresión democrática de un pueblo que previamente se movilizó el 4 de diciembre, que posteriormente votó el 28 de febrero, que generó un conflicto institucional, especialmente por la solución de la provincia o el no llegar a la cuota que establecía la ley de referéndum en aquel momento, especialmente creo recordar que en la provincia de Almería, también Jaén, pero bueno, Almería, principalmente en la provincia de Almería, a mí me pilló muy chiquitita esa situación, ¿no? Yo en el 81 tenía 5 años, tenía 5 años, yo en el 81, pero bueno, más o menos de eso. Y al final hubo una solución política que podrá ser discutida o discutible, pero hubo una solución política. Dicho esto, otra de las cosas que yo quiero señalar, hombre, decir que cada vez que ha habido una monarquía, una república en este país sobre la base de sangre, mire usted, yo no lo sé, cambios políticos ha habido muchos, lo que se cargó la república en este país también generó muchísimo sufrimiento y muchísima sangre, pero desde luego los que planteamos un modelo de república federal no lo hacemos a través de la sangre, del mismo modo que planteamos, como tú has dicho, que es una obviedad evidente, pero lo has recordado, que plantear un modelo republicano es que se acabe la monarquía, obviamente, si no, ¿qué república es esa? Pero ahora no vamos a hablar pero de ese mismo modo, hombre, pero yo también quiero señalar que cuando nosotros hemos hablado de federalismo y de república, lo estamos planteando dentro de una reforma constitucional y con un proceso, de referéndum democrático, claro sí, obviamente. Claro sí. Y nosotros creemos que esa es la salida. Ese es el negocio de no, mire usted, yo lo que creo es que esa es una salida que abre no solo un marco de diálogo, pero no quieren. ¿Por qué? Tú te sientas con Puigdemont y la no CUP y dice, mire usted, les ofrecemos un Estado federal, además a costa de todos los españoles que no lo queremos.
les ofrecemos un Estado federal y te dicen, ah, sí, muy bien, muchas No, gracias, mire no usted, quiero el Estado federal. No, ofrecemos una reforma constitucional. Ofrecemos una reforma constitucional. ¿Para qué? Que implique, concretando. Pero si no me dejas contestar como quieres que explique qué es lo que plantea. pero Está muy laxo, Paco, hoy. No, es que es la indeterminación. Dejada, ponte frente a ver las cosas. Si me dejas contestar, podré explicarlo. Venga, Paco, continúa. Porque yo sé. Paco, llevas 10 minutos. Bueno, pues continúa tú y en el siguiente turno lo explicaré. Pero rapidito. No, yo prefiero que acabe, ¿eh? No, pero termina. No vamos a dejarlo que termine, Paco. Si es que este es el modelo de convivencia, de diálogo político. Es decir, algunos que planteamos la necesidad de una reforma constitucional, el pueblo no la quiere. Mira, para que el pueblo se sepa que el pueblo la quiere o no la quiere, lo que hay que darle es la oportunidad de votarlo en un referéndum. Pero tendrás que decirle que no debe de Porque a este pueblo nunca se le ha dado la oportunidad de votar en un referéndum si quería como modelo de gobierno república o constitución. Perdón, república o monarquía. Porque constitucional puede ser una república. Porque a mí también me parece muy paradójico escuchar al rey a hablar de democracia cuando ese señor no ha sido votado por nadie. Pero vamos a ver. ¿Cuándo se ha votado en una república? En la Constitución iba el rey, en el pacto de la Constitución iba el rey. Hubo una constitución republicana que fue apoyada y No. Pero dicho esto, la reforma constitucional no solo tiene que ahondar en aquellos aspectos que busquen un encaje de las distintas identidades nacionales, sino también en aquellos problemas que como país hemos tenido y que han dado argumentos políticos a algunos por querer separarse de España, porque gestiones como la del presidente Rajoy y gestiones como las del PP y corrupción como la de este país hace que muchos se quieran bajar del barco. Bueno, encaje de las distintas identidades nacionales, consenso, todo son cosas indeterminadas, ¿eh? Y así no se va a ningún lado en ninguna negociación. Sí. Yo tengo aquí Sí, una ahora cuña la que termina, meter. pero espera, Una es cuña. que Paco, Pepe tiene una primicia que acaba de ver en... Una di la primicia que es muy desagradable. de ya, al final, de hace en la un minuto. teoría en la que Una intentamos primicia. nosotros debatir sobre el modelo político del Estado o de los territorios que componen el Estado, al final hay algo que es lo que cuenta al final de la cuenta, que es esta. Según Der Spiegel, las empresas alemanas con sede en Cataluña se marcharían en caso de independencia. Ojo, Seat, Bayer, BASF, Siemens, Evonik. Normal, si supone la ruptura de la unidad de mercado y quedarse fuera de la cobertura de la Unión Europea, normal que quieran. Estas cosas son las cosas con las que a mí me tendrán que explicar. Que algunos defendamos el diálogo y un modelo federal no quiere decir que estemos de acuerdo con los independentistas, yo no ni digo mucho que no se menos queremos defienda. que Cataluña se Lo que yo digo independice. es que Pues a normal partir- que se vaya. A partir de que se desea una separación de facto antiestatutaria y anticonstitucional, lo que se está poniendo es en peligro el modelo de desarrollo que ha tenido hasta Cataluña, que la ha traído a Cataluña donde la tiene. Esa es la grave irresponsabilidad con la que nosotros tenemos que pelear ahora todos. Ahora, el modelo territorial que Cataluña está dispuesto a aceptar, ¿qué pasa con Andalucía? ¿O qué pasa con Castilla y León? ¿Por qué Asturias tiene que tragarse lo que diga Cataluña? Y Granada. O Granada, o en fin. Ese es el problema que yo creo que se abriría ese Pero problema. es que una reforma constitucional no la votarían solo los catalanes, la votaría el conjunto de la Rajoy ha sociedad dicho, española. Rajoy ha dicho, y acabo con esta frase, infinidad de veces, que no está cerrado en firme a que la Constitución no se reforme, pero solo dice dos cosas. Abrimos el melón, pero dígame usted para qué. Y yo creo que eso es lo sensato. Venga, Antonio, Raúl. Bueno, yo creo que Paco tiene la habilidad, ¿no?, en un debate donde estamos todos muy preocupados por lo que está ocurriendo en España. El federalismo. Es verdad que tenemos un problema en España, que es que hay una serie de señores que quieren saltarse la ley de la torera, saltarse la Constitución, romper España y declarar la independencia de Cataluña, ¿no?, cometiendo graves delitos, ¿no?, de segregación, de sedición y de todo tipo, ¿no? Y tiene la habilidad de llevarnos a su terreno, ¿no?, de que si la República Federal, que no hay nadie en España ahora mismo que se plantee que la monarquía sea un problema en España, y entonces la reforma de la Constitución... Yo después de haber escuchado la última intervención del rey, sí creo que es un problema. Sí,
Pues no. Yo cuando el rey habla y Pablo Iglesias critica al rey, digo, algo bueno ha dicho el rey. Es decir, por ahí vamos bien. Eso es verdad. Entonces creo que tiene mucha habilidad para llevar el gato, que es lo que tiene que hacer un buen político, claro, yo lo alabo, ¿no? Pero creo que no estamos... También soy político bueno, no solo buen político. Creo que no estamos en ese debate, creo que estamos en el debate del totalitarismo de una serie de personas, ¿no?, que están además abduciendo a otra serie a través de la educación y a través de la economía, y que además van cada vez más hacia el totalitarismo cuando en el propio Parlamento catalán no dejan hablar a la oposición y le cierran los micrófonos a la oposición, por ejemplo, o se van a las sedes de Ciudadanos o a las sedes del Partido Popular a amenazar de muerte a nuestros dirigentes, ¿no? Y de eso nadie habla, y sin embargo, por eso digo que ganaron la batalla de la comunicación cuando en manifestaciones masivas pues sacan lo que lamentablemente hubo el otro día, y no sacan, sin embargo, cuando van a nuestras sedes, nos rompen los cristales, cuando amenazan de muerte a la gente, cuando etcétera, etcétera, etcétera. De ahí ganaron la batalla de la comunicación, y es una pena que eso ocurra en un país, en un país como España, democrático, avanzado, y en una sociedad, la sociedad catalana, que hasta ahora era un ejemplo de sociedad avanzada, y sin embargo creo que en estos últimos años está yendo para atrás, porque antes yo me acuerdo que Barcelona era un modelo de ciudad, igual que Cataluña era un modelo de sociedad donde nos reflejábamos y hacia donde queríamos ir, y sin embargo ahora desgraciadamente es al contrario, y por culpa de una serie de gente bastante salvaje en muchos casos, y creo que tenemos que luchar primero con las armas de la ley y luego también después con el diálogo, y sobre todo poniéndonos todos de acuerdo. Gracias. Antonio. A ver, el tema está que en este momento tienes a una inmensa mayoría de catalanes que quieren votar en algún tipo de referéndum una salida para su país, en elecciones, la que sea, ¿vale? No quieren votar a un partido, quieren un referéndum sobre el encaje de su país en el resto de España, dentro o fuera. El modelo federal, Estados Unidos es el modelo federal, perdona, y hay estados como California que tienen un montón de competencias no porque se las den, sino porque hay estados que no quieren de unas competencias o quieren otras, y la financiación es diferenciada, y además han sabido integrar lo que es su historia. California es una república porque era una república antes de que existiera Estados Unidos, y lo han sabido integrar. Que era española. Exactamente. La territorio de España. Un trozo, ¿no? Y tienen hasta su propio, en la práctica, tribunal constitucional. Con esto lo que digo es que los estados federales no es que tú quieras ser federal. Los andaluces pueden decidir ser centralistas y gobernados desde Madrid. Claro. Ya está, claro. ¿Vale? El problema que tenemos es que entonces la riqueza de los catalanes y de los vascos nos cuadriplicaría y la distancia sería mucho mayor, porque lo único que nos permite, digamos, a Andalucía y otros pueblos menos ricos de España mantener una cierta equidistancia con las regiones más ricas es la autonomía. Es que tenemos gente que nos defiende en el Congreso y en el Senado, y eso a pesar de que sistemáticamente en el gobierno Partido Socialista y Partido Popular han estado creando un modelo económico muy pernicioso para este país, consistente en que las políticas productivas se van al norte, País Vasco y Cataluña, por eso tienen una industria superpuntera, etcétera, después de los años que llevamos de democracia, y aquí lo que nos viene es gasto social, con el cual nos callan la boca. No, si vosotros lleváis el gasto social, os damos para sanidad, os damos para tal, pero aquí no viene la industria se la quedan ellos. El gasto productivo, por ejemplo, el gasto productivo se lo llevan ellos, y son políticas del gobierno central. Así que si quitas la poca autonomía que tenemos, a lo que voy, ¿permitiría el encaje? Claro que permite encajes. Tú puedes decidir hasta cuándo tienes o no tienes autonomía dentro del mismo territorio. Ya está. Ese es el modelo. Voy a hacer una pequeña pregunta que no tiene mucho que ver, pero tú dices que nuestros políticos defienden nuestros intereses. Entonces, ¿por qué los políticos granadinos votaron que la agencia del medicamento se fuera a Barcelona en vez de venir a Granada? ¿Eso es defender los intereses de nuestra ciudad? No, estoy de acuerdo contigo. Hay veces Antonio puede conocerlo bien. Claro, hay veces donde se vota en contra. Mira la situación que tenemos en Granada, por ejemplo, con el AVE, etcétera, etcétera, ¿no? Pero si no tuviéramos eso, simplemente por la presión económica, por la relación de burguesías y por los Pero ¿estamos hablando de federalismo? Yo lo que pretendo, lo que entiendo, yo creo que es un debate, porque al hilo, eso pues, es un debate interesantísimo, porque al hilo de lo que, para otro momento, si te parece, pero porque al hilo de lo que señala Antonio de Aponte, yo creo que está diciendo en definitiva es que federalismo sí, pero desde abajo. Es decir, el federalismo es un fenómeno que surge para estados que son soberanos fusionarse, unirse en un estado mayor.
Que aquí al contrario, aquí es que realmente lo que está en juego es hagámonos federalistas para cerrar la definición del Estado y posteriormente dentro de eso la desigualdad entre Estados sea muchísimo más grande. Eso lo tengo clarísimo, lo podemos poner de manifiesto, pero que no, creo que la cuestión de debate no es el federalismo. No, sino la independencia de Cataluña. No, sí, pero en definitiva lo que se nos estaba preguntando es sobre la independencia de Cataluña y que cómo vemos el tema. Entonces ha derivado el tema, el debate aquí, por el hecho de lo que se habla de negociación. De hecho, bueno, ¿negociar qué? ¿Negociar con quién? Porque si me dicen, mire usted, hay que cerrar esto de tal manera que mientras que el gobierno catalán sea mayoritariamente del PDeCAT, para hablar con el PDeCAT, eso me parece razonable. Pero ¿con quién del PDeCAT? Yo obviamente con los sediciosos y con los traidores, no. No, porque que si no, pues mañana pues negociamos con los terroristas que secuestran un avión o con los que se meten en un banco con la cara tapada. Se han llevado Otegui como ejemplo. Si es que bueno, yo ese... Y al hilo de esto te hago una pregunta, César. ¿Te parecería bien que la Iglesia mediara cuando hay un delito? La Iglesia es la gran madre. Yo soy católico, además siempre me he declarado católico y no, estoy orgulloso. La Iglesia es la gran madre. A mí me molesta mucho ver a los curas y a los abriéndose allí a que se vote en la iglesia o un cura asaltado, como hay en otros sitios, pueda salir apoyando estas cosas, porque lo que todos pensamos es que la iglesia se dedique a la persecución en favor de las almas. De las almas humanas, no de las armas, de las almas. A mí me molesta, como miembro del pueblo de Dios o miembro de la iglesia, me molesta bastante. Ahora, yo, del papel de la iglesia es que la iglesia es la gran madre, entonces acoge ella a sus distintos hijos y trata de conciliar un poco entre todos. A mí no me gusta que la iglesia católica esté metida en eso, ni iglesia católica ni ningún tipo de iglesia. Pero bueno, la iglesia es una obra humana también, entonces pues también hay bastantes errores. La pregunta es que si me gusta, pues no me gusta. Realmente no me gusta absolutamente nada, me figuro que la iglesia tendrá su propio interno debate interno, y me figuro que habrá alguien que llame y diga, bueno, pero ¿qué es lo que estáis haciendo? Porque también recordemos cuando en el País Vasco pues estaban las iglesias cercadas y aparecían allí con las tanquetas y aparecían las armas que estaban allí en la sacristía de la iglesia. Así es que somos como somos, ¿no? A contestación a la pregunta, no me gusta que la iglesia esté metida en esto, pero que debe entenderse, creo, simplemente desde el punto de vista ese de la gran madre que trata de calmar a los dos hijos y ponerlos de acuerdo, no creo, es por dar una solución o una contestación a tu pregunta. Hay un radicalismo tácito, son dos frases, Paco. Hay un radicalismo tácito en la sociedad catalana, inoculado, como tú has dicho, por la educación durante muchos años, pero que ahora llega al extremo, que eso ha sido una cosa que ha pasado esta mañana, de vetar a dos perros en un homenaje canino que había en Barcelona, porque esos perros eran perros policía. No lo puedo creer. Es real. Es decir, no estoy inventando homenajes. Podrían ser perros mozos. No me lo puedo creer. Eso digo yo. Quiero decir, ¿hasta qué extremo? ¿Y cómo ladra un perro en castellano o en catalán? La división. Pero eso es cierto, Pepe. Eso es cierto, lo tengo aquí delante. Dos además, perros de la policía de vetados ellos en un acto en Cataluña. Pero vamos a ver si es un meme. No. Esto está confirmado en La Voz de Galicia, en el blog de Público, el diario Público, etcétera, etcétera. Es decir, estamos hablando noticias del absurdo. No, pero y por ejemplo es tan absurdo eso como los cuarteles militares, por ejemplo, donde arrestan a un árbol porque allí un soldado, un soldado cogió y fue insubordinado con un oficial suyo. Fíjate si eso es absurdo, ¿eh? Es completamente absurdo. Como hacer una demostración canina, ¿no? De estas que se hacen habitualmente, y esas demostraciones caninas, ha tenido el veto de dos perros porque eran perros procedentes de la policía española. Punto. Pero es que ahora viene otro absurdo, bajo mi modesto punto de vista. El Ayuntamiento de Alicante le niega la sede social al Banco Sabadell. Eso acaba de pasar. Eso es muy listo. Pero ¿dónde estamos? O sea, ¿cómo es posible que alguien con dos dedos de luz, ya no digo de frente, sino de luz, le niegue a una puntera empresa de este país su sede social en Alicante? De partido no puede, y en segundo lugar por los alicantinos. Bien, pero ya vamos a estar en poca competencia tiene el ayuntamiento, desde luego, para hacer eso. No queda más que en una declaración sin competencia. Si estamos permitiendo que el comercio chino acabe con el pequeño comercio. Pero bueno, yo quería hacer una pregunta, porque, claro, oye, ¿y el chino que ha cobrado de la urna? Eso de Alibaba, el de se va a decirle algo. A 5,50. Pues, bueno, pues por lo menos que
que sepa el resto del conjunto del Estado dónde poder comprar unas baratas. Para guardar porque la ropa de elecciones tiene que haber, En Alibaba. elecciones tiene que haber muchas más. Para guardar la Pero- ropa de invierno, pero viene dicho magnífica. esto- Mi mujer la vio y dice, "Uy, eso es lo que yo quiero para la ropa de invierno". Bueno, Tupperware. Pues que no solo lo vea tu mujer, sino que empieces a verlo tú y empieces a ayudar a tu Sí, mujer a sí, compartir las tareas domésticas. Por supuesto, bueno. Que la ropa de invierno nos Ese corresponde debate- a todas y todos. Ese debate Pero en mi dicho casa eso- está superado. Pero dicho eso, a lo que iba. Obviamente, la legalidad tiene que tener una vía. Es decir, cualquier solución política tiene que estar dentro de un marco de legalidad. Y la voluntad política tiene que saber posicionar a la legalidad en una solución. Y eso ha pasado. Yo creo que Y no, es es lo que hay que negociar. y no es romper para nada ni la Constitución ni el orden constitucional Paco, dime ni qué la hay que negociar convivencia ahora. democrática. Después hablamos del federalismo. Y Dicho de... esto, por lo pronto lo que hay que negociar es parar una declaración unilateral de Ahí independencia. estamos de acuerdo. Y para eso tiene que haber ¿Y se una declara? serie de compromisos ¿Se declara? políticos Eso es, en los hay que cuales declararla. haya un debate, en los cuales, y para eso tiene que haber una serie de compromisos políticos en los cuales haya un debate serio sobre el encaje de las distintas nacionalidades de este país. Y para eso habrá que abrir el melón constitucional. Para ti no serán nacionalidades, para un sector En importantísimo el de la- preámbulo del Estatuto de Autonomía de Andalucía, déjame- se dice Andalucía, nacionalidad Vale, histórica, y- nosotros de vale. nación andaluza tenemos Yo estoy lo que tiene hablando, cultura, o sea, yo estoy hablando, en el preámbulo yo fue estoy donde se- hablando se- no solo del preámbulo, un prólogo. yo No estoy es un hablando, preámbulo, es un prólogo de un libro malo. si me dejáis, perdón. no solo del preámbulo del Estatuto de Autonomía de Andalucía, que por estar en el preámbulo, más allá de declaración política, no tiene aplicación práctica, pero sí estoy hablando del artículo 1 del Estatuto de Autonomía de Cataluña y de otros estatutos de autonomía que sí tienen su aplicación, porque yo no me voy a poner a discutir si Cataluña es una nacionalidad o no es una nacionalidad histórica, sino que hay un estatuto aprobado por el Congreso de los Diputados, Pero como todas como norma, todas las como normas norma son codificada. revisables. Pero obviamente, pero vamos a ver, lo que estoy diciendo es que hay que buscar ese encaje dentro de una reforma constitucional. Porque ahora yo pregunto una cosa. Aplicándose la vía del artículo 155, que tengo muchas dudas de que el 155 permita adelantar unas elecciones de la Generalitat. Yo también, yo creo que no se van a poder adelantar. No, Bien. no, yo eso tengo Permita la disolución del Parlamento y de eso. Pero bueno, pongamos que la Se aplicación disuelve y no hay o autonomía. el camino tengo mis dudas. o la autoridad sería el delegado del gobierno. Sí, el gobierno central. Exactamente. Ahora, ¿Queréis tengo que mis no- dudas. Tengo mis dudas porque la competencia a la hora de convocar unas elecciones es del presidente de la Generalitat. Yo estoy de acuerdo con Paco. Y, 155 y es un entonces artículo- es un la artículo de única gestión. vía posible sería el estado de excepción, que suponga poner en suspenso una serie de derechos constitucionales, pero que no solo lo puedes hacer con los catalanes, con el territorio de No, Cataluña. no, eso también está limitado. Lo tendrías que hacer en el conjunto. No, del no, Estado. no. No, podría hacerlo por el Hay territorio. ejemplo, el estado de alarma se declaró con el tema de los... En del elementos tema de- muy concretos de materia laboral, pero no implica la suspensión de derechos constitucionales, ¿eh? Solo en el apartado De derechos 4. fundamentales. Derechos fundamentales. Pero bueno, digamos que, porque no me voy a meter en una disquisición jurídica, que es una cuestión académica, pero ahora se aplica. No, eso es que Y, está per- hablando y se de- permite. de normas que no se han aplicado. Vale, pero se aplica, se busca una formulación jurídica para la aplicación de eso. La legalidad tiene que cumplirse, etcétera, etcétera. Y hay un adelanto electoral y se producen esas elecciones. Y ahora resulta, porque es muy probable que ocurra, y yo creo que puede ocurrir, que por esta escalada de tensión, aumentándose unos más y otros más y otros más, los partidos llamados soberanistas amplían su margen de representación. Yo confío que eso no. Porque puede ocurrir. Yo creo que Y sí. es muy probable que ocurra. Yo no tengo una bola de cristal. Entonces ¿Cómo resolvemos el problema? respondemos una pregunta. ¿Los estatutos de autonomía, en el caso ¿Cómo del catalán, resolvemos el es una problema? norma de mínimo El Estatuto de Autonomía, como o es una la norma de Constitución- máximo? El Estatuto de Autonomía es una norma orgánica. Probablemente Sí, la sí, norma, ya, ya, eso es la sometida norma al imperio de de la máximo será la Constitución Constitución española, que es la máxima norma que hay en este país. Pero Está obviamente, feo- está feo que yo ponga como toda la- constitución, es tan reformable como cualquier estatuto. No, las normas orgánicas que son, las leyes orgánicas que son el Estado de Autonomía, forman Bueno, parte pronto de una nueva elección. Obviamente. Pues lo pronto con una nueva elección lo que hace es parar este golpe. O sea, parar
Pero Raúl, vamos a ver, ¿tú crees que el 155 permite disolver la Cámara y convocar elecciones? No sé, el 155, como no está desarrollado, lo que hace es una ley orgánica dentro de una jerarquía legislativa. No quiere decir que se vaya a disolver la Cámara, quiere decir que al asumir una serie de competencias que tiene la comunidad autónoma, pues luego fuerza a que el presidente de la comunidad autónoma... ¿Pero quién es el presidente? ¿Será una gestora? ¿O es que no lo sabemos tampoco? Artículo 155 de la Constitución. Sí, lo he visto. Si una comunidad autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el gobierno, previo requerimiento al presidente de la comunidad autónoma, con la mayoría y en el caso de no ser atendido, que no lo será, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquella el cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o sí, para la protección del mencionado interés general. Pero hablamos del 155. Sí, ¿por qué no hablamos del artículo 8? La Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado y las Fuerzas Armadas. Sí, ¿no? artículo 8. Las Fuerzas Armadas constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire... Perdón. Voy a leer el artículo, si me permitís. Las Fuerzas Armadas constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, que no están en España para comer chicle los domingos por la tarde en el campo de fútbol. Afortunadamente, si algo bueno tiene la Constitución del 78, es que precisamente quitó las competencias de restablecer y garantizar el orden público al ejército. No, el orden público no. De fuerza de seguridad. El orden público no, perdóname. No. Déjame que acabe, Paco. Porque incluso la Constitución de la República le daba esa competencia al ejército. Afortunadamente en el 78 se reconoció que el ejército estaba para eso. Déjame que acabe de leerlo. Las Fuerzas Armadas, empiezo de nuevo, es muy corto. Las Fuerzas Armadas constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional. Vale, pero... Hoy día va a París y además de franceses... Están paseando todos americanos. Porque están en un estado de excepción desde hace un año y pico. Tú te encuentras a muchos militares. Francia deja de ser democrática. Estado de guerra. Tienen una declaración. Pregunto, Paco, ¿tú crees que Francia es menos democrática porque el ejército está en las calles de París o en las calles de las principales ciudades de Francia? Yo creo que cuando al ejército se le dan competencias a la hora de restablecer el orden público, se pierden los valores democráticos. Por supuesto, claro que sí, y lo digo con absoluta tranquilidad. Yo creo que el orden público, mantenerlo, le corresponde a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, cuya función fundamental tiene que ser garantizar los derechos y las libertades de todas las personas. Lo que estoy escuchando me preocupa porque me da la sensación de ser una barbaridad. Si lo que os estáis planteando es que por un lado tengamos a miles de ciudadanos y ciudadanas catalanas en las calles, ¿vale? Declarados básicamente en rebeldía, porque aunque tú digas aplico el 155, no se van a ir a su casa, ¿vale? A los ayuntamientos, una inmensa mayoría de los ayuntamientos, que son autoridades legales, declarando la independencia por su cuenta, etcétera, etcétera. Y tú metiendo que policías a palos la policía con agentes en las calles. ¿De verdad que creéis que esto se puede hacer en la Unión Europea? A mí no me mire. No, pregunto. No estoy mezclando. Que no es viable. No sé cuál es. Que el ejército en este momento no pinta nada en esto. Yo no he dicho el artículo 8, estoy hablando del artículo 155. ¿Tú lo que quieres decir? Que está en la Constitución y que se puede aplicar y que es una de las posibles soluciones jurídica, y yo no estoy a favor para nada. Eso solo soluciona lo jurídico. No, pero no lo político. No, pero déjame que termine. Soluciona primero soluciona el golpe de la declaración de independencia unilateral, que hay que buscar una solución a eso. Pero Raúl, que tú eres también jurista. Y a partir de ahí, buscando la solución del artículo 155, la que sea de desarrollo, porque no está desarrollado, habrá que desarrollarla en unos términos de proporcionalidad. Yo no estoy hablando de meter ejército en ningún sitio, por supuesto. Ni queremos la violencia, simplemente queremos solucionar en una primera etapa y luego habrá que dialogar y luego tendrá que haber elecciones y luego tendremos que convencer a la población de muchas maneras de que la independencia desde luego no es el camino, y no es el camino como se está viendo por la vía de las empresas, etcétera, y por la vía de que somos un país con una historia y que la mayoría de los catalanes no quieren la independencia, y además eso se puede demostrar fácilmente
porque así lo dicen las encuestas y se ha visto Pero en números ahora. No vais Yo a vuelvo a la poder- pregunta de antes. Pongámonos ¿Cuál es en la la solución? situación. ¿Cuál es la solución que hay? Pongámonos en la ¿Cuál es la situación solución más que que hay? probable El lunes hay una que hay unas declaración nuevas. unilateral de No, independencia. pongámonos. ¿No hacemos nada? Pongámonos en la Encima, situación. Quédate quieto 4 años. A ver. Pongámonos, No, hombre, no, pongámonos no, en la situación más que probable. No digo que no tengo una bola de cristal, pero pongámonos en la situación más que probable, porque no se Muy rebaja probable, la tensión muy probable. y porque no se establece el diálogo, de que por la vía legal que se articule hay una disolución del Parlamento y unas nuevas elecciones a los 60 días de disolver el Parlamento, que es lo que establece, Dentro de una- lo que establece la ¿Van a sacar Constitución. más? Y ahora 60 Van a sacar más los 60 o 90 independentistas, días. eso no puede Y ahora ser. las ¿Qué fuerzas, hacemos el lunes? las fuerzas independentistas Van a sacar más sacan votos. más apoyo en el Parlamento. ¿Qué hacemos el Sí. lunes? Dime qué hacemos el lunes. Cuando Si declaren no hay, que me digas tú si qué no hacemos el lunes. hay, Depende de la autonomía. si no hay negociación, si no hay negociación Puigdemont en la política, cárcel. es Pues imposible mira, esa resolver la fractura. ¿Qué hacemos el lunes? No. ¿Qué hacemos el ¿Qué lunes? hacemos hoy? Exacto. Hoy se ¿Qué tiene hacemos? que estar ya ¿Qué hacemos? estableciendo negociaciones Ellos tienen para hoja de ruta intentar marcada. evitar Sí. Hoja de pasos ruta que sean irreversibles. Negociación. Hoy se tienen que estar marcada. haciendo. Y están cumpliendo la hoja de ruta desde hace muchos años. Hoja de Negociar ruta con un marcada. golpista imposible, Paco. Bueno, es que el Eso no lunes van a puede ser. eso. Da igual lo que Mira, hable. que tiene hoy. que Pero volver si al el orden. Partido Popular y el Partido Socialista han estado apoyándose en los regionalistas y en los nacionalistas vascos y catalanes Y eso tiene que durante ver algo décadas y con- décadas y décadas. ¿Y qué quieren? Y son los que han Con estado favoreciendo que si el estatú, que si el cupo, que si la financiación preferente, Paco, ¿sabes que cómo si sería- no sé sabes cuánto. cómo sería Es decir, solución? si ¿Sabes son cómo sería precisamente solución? el gobierno central quien ha estado alimentando muchas posiciones Exactamente. de las cuales ahora usa el independentismo como palanca. Eso se Paco, ¿sabes modifica, cómo eso sería- se arregla muy ¿Sabes fácil. cómo se hubiera solucionado eso? Modificando la LORE. No, y evitando los pactos con los partidos nacionalistas, como modificando la ley electoral. Con ese La simple LORE. hecho hubiéramos conseguido que no Sí, teníamos la que ley O dándole electoral. proporcionalidad a la ley electoral. Modificando Para la que ley electoral. una persona sea un Modificando voto. la ley electoral. Sí, que favorece a, Siempre es muy igualitario. Para una persona sea un País voto. Vasco. Exactamente ha entendido lo que estaba diciendo. Bien, Modificar la ley electoral. bueno, vamos a hacer la última ronda de esto, que os es quiero que un preguntar voto una vale cosa del exactamente ayuntamiento igual después, en antes de todos los despedirnos, sitios. ¿vale? Vamos a hacer la última ronda, sí, venga. ¿De qué? ¿Sobre este tema? Sobre Cataluña. ¿De qué hablamos? Cataluña, venga. ¿Tengo que hablar yo el último? No, bueno, pues hablas tú el último, ¿qué prefieres? ¿Hablar el primero o el último? No, que después me quitas el sitio. No, como tú quieras. Yo planteo lo siguiente, creo, modificación, bueno, es que no que, vamos a ver, sé que son muchísimas cosas las que se han introducido. El 155 es, Dame una solución. yo creo que el 155 se ha hecho, es que llega tarde, es que es un artículo muy claro. Un artículo dice que está, que es el supuesto de hecho y la consecuencia jurídica. Así que es un tipo claro de artículo. Y el artículo 155 dice, la comunidad autónoma que incumpla sus obligaciones, pero bueno, ¿cuál es la obligación que ha incumplido la comunidad autónoma? Pues la que tiene por competencia el estatuto. Dejar de pagar, la competencia educacional, es que no, Declarar la independencia. es otra de la cosa, unidad es que eso no es una obligación. Un la referéndum comunidad cuando autónoma. no hay. No, es otra cosa. Cumplir con la ley Es otra cosa. declarando la secesión de Pero eso es otra Lleva cosa. razón, Sí. lleva razón. Aprobar una ley de referéndum. Pero vamos a ver, en el las Parlamento normas, Pero una ley Raúl, las normas, tú eres Orden. jurista, las normas hay que leerlas. Y además, si eres más estrecho que las leyes penales, claro que las lees. Entonces, yo creo que el Partido Ciudadano ha hecho una buena aportación al sosiego del debate intentando aportar soluciones. Me parece bien. Más de hecho, yo creo que Rivera ha ganado en este momento, ha ganado bastante. Pero está planteando el 155 que de facto estamos todos pensando que está aplicándose por vía del control presupuestario. En segundo lugar, el 155 dice, en el caso de incumplimiento de obligaciones, además ese procedimiento es muy fácil arbitrarlo, porque en todas cosas el PP tiene mayoría absoluta en el Senado. Pero que es que no se está dando el incumplimiento de ninguna de las obligaciones por parte de la comunidad autónoma. Tú me estás diciendo que está existiendo un momento de violación de normas por parte del Parlamento y por parte del Gobierno, pero eso no es incumplimiento de las obligaciones. Segundo. Lo podemos plantear, lo podemos analizar jurídicamente, en mi opinión, esa es mi opinión. Lo segundo es que hay algo que es que siempre nos equivocamos, y es que pensamos que es que los parlamentos autónomos son parlamentos distintos, son poderes delegados del poder legislativo. Es decir, que habría que ver, En el marco de su estatuto de autonomía, que es una ley el orgánica. bloque de la constitucionalidad y ley orgánica, que es Constitución. Si el artículo 155, la primera cuestión que hay que plantearse es, ¿permitiría el artículo 155, una vez que se declare o que se aplique en la teoría, como vosotros estáis diciendo, disolver la Cámara y convocar elecciones? Yo tengo mis dudas. Yo creo que no.
Realmente que no se iba a abrir ahí sí que va a abrir un conflicto constitucional que tendría que resolver los constitucionales. Por tanto, yo, siendo un poder legislativo delegado, el de la Asamblea Legislativa de la Comunidad Autónoma de Cataluña, hasta este momento no se ha dado esa situación, pero ¿a quién le correspondería disolver la Cámara? ¿A la Cámara catalana? Pues a un presidente de una gestora nombrado, no. ¿Habría que nombrar a una gestora? Pues no lo sabemos. ¿Se desarrolla el 155? No. ¿El 155 ofrece soluciones? No. Ofrece un supuesto de hecho muy claro, que es la comunidad autónoma que debidamente requerida, incumpliendo sus obligaciones, no atendiera el requerimiento, previa consulta o aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá ser intervenida. Esa es la consecuencia jurídica. Por tanto, el 155 yo creo que vendrá posteriormente y para otras circunstancias tanto no se desarrolle. Y finalmente, bueno, podemos hablar hasta la saciedad con este tema. Yo voy a decir dos cosas. Uno, creo que pasaría todo por esos chantajes de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, donde dos grandes partidos, el PSOE el primero, el PSOE el que más, y también el Partido Popular, también se han estado echando constantemente en manos del PNV, en manos de Convergencia y Unión, para, en definitiva, con 5 escaños, 8 escaños o 7 escaños obtenidos de una manera mucho más fácil en su propio ámbito electoral, nos están condicionando al resto del Estado. Por tanto, yo ahí sí estoy con Paco. No que cada persona sea un voto, cada hombre un voto, cada ciudadano un voto, hombre, mujer, ciudadano, cada ciudadano o ciudadana un voto, sino que el voto valga equilibradamente lo mismo en cualquier parte del país. Eso es lo que yo creo. Y finalmente decir, bueno, vamos a ver, mi opinión, es igual que se declare o no la independencia. La consecuencia va a ser prácticamente la misma, va a ser la misma. A mí lo que me pide, a César Girón, me pide el cuerpo marcha. A mí me pide el cuerpo que declarara la independencia, porque entonces íbamos a ver hacer unas cuantas cosas. Pero yo particularmente pienso que no se va a declarar, lo vuelvo a donde estaba al principio, creo que no se va a declarar la independencia. Creo que el hecho de llevar la declaración de independencia al Parlamento catalán es para, aplicando la teoría del acto político, que sea un acto teóricamente no controlable. De tal manera que tienen que sacar la mayoría absoluta, la mayoría que ellos tienen, mayoría absoluta sin fisura, para poder decirme usted, con 66, que sería la mitad de la Cámara, 66 vamos a declarar la independencia. Y yo lo digo y cierro aquí en este debate, en esta parte, hasta donde diga la moderadora, mi opinión. Creo que no se va a dar porque existirán, como pasa en todos los momentos de la historia, los correspondientes traidores, que aquí se van a llamar a aquellos que tienen cabeza, que son los que van a intentar negociar posteriormente, que van a ser del PDK y algunos más que se apen de todo esto, que van a impedir que haya una mayoría que declare la independencia del Parlamento de Cataluña. ¿Conclusiones? No, yo la verdad es que me gustaría muchísimo que se volviera a la senda del orden previsto por el Constitucional, que en ese momento pues hubiese suficiente calma por parte de todos los agentes implicados en el tema para hablar de ley electoral de régimen general, para hablar de política fiscal, para hablar de financiación de las comunidades autónomas, de las comunidades, no de la comunidad catalana, de las comunidades autónomas, para hablar de todo el conjunto de problemas que históricamente España tiene desde el punto de vista territorial. Y yo me gustaría que tomásemos ejemplo de esto, de lo que pasa en Europa. Si estamos tendiendo hacia una eliminación de fronteras desde el punto de vista práctico, incluso físico, ¿cómo nos vamos a dedicar en nuestro país a establecer más fronteras? Yo creo que la posición del gobierno, que ayer tuvo un refuerzo bastante importante con la posición prácticamente unánime del Parlamento Europeo, ahora que tanto se discute sobre la imagen, pues tiene más que ver con una posición ahora de lucha de imagen física sobre cómo hacer lo que hay que hacer, pero no dar la impresión que otros necesitan para seguir alimentando el odio. Y ese ejemplo del pasado domingo pues fue nefasto para los intereses de quienes estamos convencidos de que España no es un Estado violento, España es un Estado democrático, con sus resortes y con todas las condicionantes que la garantía de nuestras leyes nos dan. ¿Eso es posible? Soy pesimista porque ahora mismo el señor Puigdemont tiene dos salidas. Una, que maten los suyos, que lo matemos nosotros. Con lo cual queda fatal con su población electoral. Y dos, ser héroe. Y el héroe incluso con las consecuencias graves que podría tener su actitud de no quitar. Me refiero a que pueda entrar, como Companys entró en el 1934, que pueda entrar en prisión. Yo personalmente creo que el señor Carles Puigdemont ha decidido ser héroe. Y como tiene 4 locos alrededor que están dispuestos a estar con él, a llevarle tabaco, o si no también a ir a muchos años llevándole tabaco, algunos haciendo alzamiento de bienes, por cierto, que ya alguno ahí le ha dicho a la señora, oye, quédate tú con lo que tenemos, el patrimonio,
porque yo no veiem, ¿no? Bien. Bueno, estas cosas son las cosas que pasan. Y yo políglota. me gustaría, y acabo con esto, es que lo de Cataluña, por las personas que viven allí, por las que conozco y las que no conozco, por las personas que de esta tierra han ido allí a hacer lo que había que hacer y a poner su sudor y su sangre, que lo de Cataluña se arreglara pues con la bondad que hay que arreglar los temas que interesan a todos, y que todas esas malas noticias económicas que está trayendo este problema territorial pues se acabaran de una vez, y que España, lo que ha conseguido en 40 años, pues no se rompa ahora con el sueño de 4 fanáticos que yo creo que mal favor están haciendo a Cataluña primero y al conjunto de ellos. Raúl, conclusiones. Bueno, yo como conclusión quiero decir en primer lugar que a mí no me pide el cuerpo de marcha en este sentido, sino que ojalá lleve razón en tu vaticinio y no se lleve a cabo la declaración de independencia, aunque yo dudo de esto porque venimos con unos antecedentes y con una hoja de ruta marcada por los independentistas que ellos lo tienen súper claro. Que es lo que me preocupa a mí, que desde el pueblo catalán mucha gente nos ve como enemigos, como que los odiamos, y no es así. O sea, mi partido surge en Cataluña y para mí son compatriotas y son gente a la que queremos. Yo tengo muchos amigos en Cataluña y nosotros no queremos nada malo para Cataluña ni para los catalanes. Nuestro partido está defendiendo una postura que es la aplicación del artículo 155, porque entre otras cosas es el único partido que ha dado una posible solución, que no sé si es la óptima, la más adecuada, y no sé si jurídicamente se podrá derivar hacia donde queremos o no, pero evidentemente el artículo 155, que es escueto, hay que desarrollarlo, y eso se desarrollará como se tenga que desarrollar. No he escuchado ni en este debate ni en ningún otro debate otra alternativa, ninguna solución. Estamos intentando proponer soluciones. Estamos intentando proponer soluciones. Cuando alguien me puede criticar el artículo 155, siempre cuando me diga, mira, hay otra alternativa legal que es muchísimo mejor y que vamos a solucionar el problema en un pizarro. No hay ninguna. Yo lo que quería decir es que intentemos entre todos buscar una solución y que el artículo 155 se puede reconducir hacia donde queramos, porque como está abierto, se puede reconducir. ¿Pero ese artículo está pensado para eso? Es que yo me tengo mis dudas. Yo creo que sí, es que no tenemos otra solución jurídica más allá. Creo que hay, digamos lo que dice, que nosotros por ejemplo no queremos eso. Pero lo que no puede hacer el Estado, Raúl, es adoptar una medida que lo deslegitime. No deslegitima nada, es que no podemos hacer muchas más cosas. Yo creo que tenemos un problema grave y tenemos que buscar una solución. Y luego lo de la ley electoral, por supuesto, es que nuestro programa va a la modificación de la ley electoral que se tenía que haber hecho hace muchos años para evitar este tipo de chantajes que han utilizado los partidos minoritarios en Cataluña y País Vasco fundamentalmente. Antonio, conclusiones. Sí, bueno, yo creo que la política del PP, ¿vale?, y la que apoya a Ciudadanos, yo creo que son incompetentes para resolver este conflicto tan grave que tenemos. La solución la Podemos, ¿no? No, yo te estoy diciendo la vuestra no lo es. Claramente, la vuestra no lo va a ser. Lo que vais a conseguir es simplemente multiplicar el conflicto de forma muchísimo más grave, con mucha más violencia, una ruptura impresionante dentro de Cataluña. ¿Me deja hablar? Yo te he dejado hablar a ti. ¿Me deja hablar? Lo que queréis hacer es simplemente usar la fuerza y pensáis que vais a ser capaces, la fuerza, porque la ley no sé cómo la vais a imponer, la fuerza a cientos de miles de personas, ¿no?, a palos, digámoslo así, imponer vuestra legalidad, cuando es un problema político. La gente de este país es mayor de edad. Catalanes y españoles somos mayores de edad y queremos ser tratados no como delincuentes, sino como mayores de edad con diferencias. Nosotros lo que proponemos es diálogo. Tiene que haber un diálogo para crear una nueva o recrear una nueva legalidad que permita el encaje de Cataluña y de otras comunidades autónomas en un Estado español viable, porque de esta manera no lo vamos a conseguir, ¿no? Los españoles y los catalanes tendremos que acabar votando. Todos somos españoles. Sí, pero digo, me expreso muy bien. Españoles y catalanes vamos a tener que acabar votando un nuevo encaje para nuestro país de las nacionalidades históricas, regiones y lo que se quiera, sobre todo de Cataluña. Y eso creo que sería una solución democrática. ¿Vale? Perdona, quien emplea las fuerzas Paco, son los conclusiones. Independentistas, no el Estado español. Son los independentistas los que han usado la fuerza y la violencia, y la que están ejerciendo habitualmente desde hace muchos años y que están sufriendo muchos compatriotas catalanes allí, que se consideran españoles. O sea, que no podemos tolerar eso que estás diciendo, porque eso sería en contra de la ley. Antonio, yo creo que ha dado una solución muy moderada. Sí, conclusiones, Paco. Vamos a ver. Yo creo que no para ahora. Vamos a ver.
El otro día la policía y la Guardia Civil no fue dando abrazos y besitos. No, Dio no, más- Pero también los ciudadanos les pero hicieron- dejadme acabar, por favor. Paco, Es decir, antes de discutirme un argumento, al menos Pero dejármelo estaba en terminar, conclusiones, por estaba en favor. conclusiones, No, si venga. es que eso Vale. le está muerto de todos estos días. Se trata de la ejecución de un acto judicial. Una resolución judicial que dice entre. Pero si es que no sabes lo que voy a decir. No, pero es que exactamente igual que con los desalojos. Es que es lo mismo, que tienen que cumplirse los actos, en este caso jurisdiccionales. Bien, ¿puedo? Sí, claro, Bien. puedo. El otro día Eso ni no la lo Policía creo. Nacional ni la Guardia Civil fueron dando besitos ni abrazos, dieron mamporrazos. No por culpa de ellos, sino porque siguieron esas instrucciones. Pues yo no voy a responsabilizar ni a un agente de la Policía Nacional ni a un agente de la Guardia Civil. Yo responsabilizo a los responsables políticos, que son quienes dan las órdenes en ese ámbito. Aquí se ha hablado de muchas cosas, hasta del ejército, por Dios, qué barbaridad. no. Bueno, se ha hablado en este debate, me estoy refiriendo, hasta del ejército, qué barbaridad. Pero incluso se ha llegado a hablar de las posibles consecuencias de la cárcel. Mira, por poner las dobles varas de medir y sin pretender que sea equivalente. Cuando el Tribunal Constitucional rechaza la amnistía fiscal, que fue ilegal, yo no he visto a nadie pidiéndole cárcel al señor Montoro. Y eso también rompió la Constitución. Conclusiones, Pero Paco. dicho esto, yo quiero recordar las palabras de Antonio Machado, que además yo creo que representa lo mejor de la tradición de España y además de los valores republicanos, ¿Cuál es? que decía: haced política, porque si no hacéis política, otras la harán, y probablemente contra vosotros. Y esa es la solución, el diálogo. Y Machado decía otra cosa, y se ve mucho en la política hoy en día. Decía que en la política de España, de 10 cabezas, 9 embisten y solo una piensa. Eso es Ortega, Y nosotros eso es Ortega. no podemos plantear precisamente una solución donde todo sea embestir y volver al choque y al propio enfrentamiento. Yo vuelvo a repetir, la ley se tiene que poner en el marco de lo que es la legalidad democrática, por supuesto, lo que es la legalidad democrática y las aspiraciones del pueblo. Porque si seguimos en esta escalada de unos contra otros, la fractura no solo será en Cataluña, sino será en el ámbito de la sociedad española, catalanes contra españoles, españoles contra catalanes, cuando todos deberíamos ser españoles y todos deberíamos plantear un encaje de Cataluña dentro de España, y para eso es necesario el diálogo. El diálogo ya, porque tan desastrosa es la declaración unilateral de independencia como la aplicación del 155, o muchísimo peor, el estado de excepción o el ejército. El diálogo ya, para intentar evitarlo. Pero es que ahora lo único que nos estamos encontrando es un gobierno que ni siquiera quiere sentarse a dialogar. Hay que obligar a eso. Y desde luego, porque si en el futuro lo que nos encontramos es una mayoría soberanista reforzada en las instituciones catalanes, Eso la va a brecha costarle ya. se ahonda, la fractura se ahonda y al final no se solucionará Eso ya nada. le va a costar. Y ya es necesario plantear una reforma y un nuevo proyecto constituyente donde no solo catalanes, sino el conjunto de las comunidades históricas y el conjunto de los españoles nos podamos sentir representados. Esa es la única solución No, viable. Paco, yo a mí- Ese no es se el representa. verdadero derecho a decidir que tenemos Pero que que ejercer la ley- Vamos a todas empezar y el todos. debate otra vez. Paco, que Vamos a ver. hubiera- Esto nos da, la semana que viene hablaremos más de todo esto. hubieras dialogado con- y constitucionalistas. Entre totalitarios y constitucionalistas. No, perdona, entre Raúl, no, porque allí no, hay dejemos de 3 millones categorizar. personas constitucionalistas Dejemos, y 1 millón y discúlpame, pico. Raúl, Una historia discúlpame, que te Raúl, ayuda, yo. dejemos de categorizar, porque No obviamente, categorizo porque porque posiciones, porque todos son catalanes y todos son posiciones, españoles. puedo, Todos son catalanes. Vamos a ver. Raúl, Españoles. Raúl, escúchame, Claro. por supuesto, Estamos en conclusiones. Pero escúchame un segundo, Raúl, por favor, porque para que haya Pero es que para que parece haya que diálogo, estamos en contra del diálogo. para que haya diálogo, Estamos del para que haya diálogo también se tiene que escuchar. Y te voy a decir una cosa, los dos. yo jamás defenderé las posiciones de ruptura de la legalidad que está teniendo el gobierno catalán, pero me niego a llamar totalitario a cientos de miles de personas o a millones de personas que plantean la posibilidad o plantean la necesidad del derecho a decidir, esté o no esté de acuerdo yo con ese derecho. Del mismo modo que me niego a llamar totalitario a millones de catalanes o cientos de miles de catalanes que no quieren que Cataluña se separe de España.
La sociedad catalana no es totalitaria. No es la sociedad. Y necesitamos buscar un encaje que permita encuentro y no polarización dentro de lo que es la sociedad catalana. Y el problema de este país es la irresponsabilidad tanto de los políticos en el gobierno central español como dentro de las propias instituciones catalanes, que están buscando cada vez más atrincheramiento, más frentismo y menos camino de diálogo y de Paco, encuentro. cuando se hizo el golpe de Estado el 23 a mí me da igual seguir, las circunstancias, digamos que resolvieron el tema en horas 24. ¿Tú hubieras sido partidario de esa situación de dialogar con los golpistas? El golpe de Estado el 23 de febrero no tenía a cientos de miles de personas detrás de una comunidad autónoma planteando un golpe de Estado. Eso no es. Bueno, que yo recuerdo un montón de gente haciendo listas y... Vamos a ver, tenía un espectro sociológico importante. Yo Rey creo llamó a los que golpistas, ¿no? este país... Rey llamó a los golpistas, ¿no? Bueno, no vamos a entrar ahora en el golpe del 23. Lo llamó Venga. como autoridad militar. Como autoridad militar que El tenía. Rey no hizo nada más que eso, llamó a decir... Pero no es lo mismo. Yo no sé lo que se hizo. Lo que se Como transmitió Rajoy fue que el habla rey lo de llamó golpe, ¿no? diciéndole que cejaran en el No golpe. creo. No, yo no sé después de la realidad. A ver, yo, Paco, Pues parece ser que el rey llamó a Tejero, pero no llamó a Puigdemont. Eso es, exactamente. No lo sabemos. vamos a ver. No sabemos. Si empezamos otra vez el debate. Venga, esa concluye. Y ya. Yo creo que aquí hay, es que si al final nos creemos nuestras propias mendacidades, mendacidades me refiero a mentiras, nos equivocamos de partida. Vamos a ver, este país tenemos una especial tendencia a convertir lo que es una cosa, a convertirla en otra bien distinta. O sea, que este país fue a unas elecciones municipales y acabamos en una república. Y Pero fueron unas elecciones. bueno, de eso podemos hablar también cuando quiera, que te puedo dar una cuenta. Fueron una Porque al elección. final, a favor de las fuerzas izquierdas éramos que el 25%. Perdón. Pero cuando quieras Perdón. dar datos, Paco, no vamos a empezar con datos Perdón, históricos. hombre, también podemos hablar de lo que es la historia del caciquismo y de los pucherazos electorales en las zonas rurales de España. Claro. Y te puedo asegurar que de 50 capitales de provincia en este país en el año 31, las posiciones y los partidos republicanos tuvieron mayoría absoluta en estamos todas ya las fuera ciudades, de tiempo. precisamente donde no había capacidad Paco, de ejercer el estamos fuera de pucherazo. tiempo. Paco, Es decir, no es es que esos así. son datos objetivos, Paco. pero no porque lo digas tú, No, lo diga yo, lo dice sigo. la historiografía, que es algo Oye, científico. yo me muevo un poquitillo ahí. Paco, en este país, don Joaquín Costa, que además era ingeniero de monte y economista, escribió un libro que se llama Oligarquía y Caciquismo en el año 1902, y yo os invito, además está libre de derechos, que lo bajáis de la red y que lo leáis. Está libre de derechos, es de plena vigencia. Con lo cual no estamos en eso. Este país tiene tendencia a irse de madre, es decir, tiene tendencia a que va a una cosa y acabas con otra. Por ejemplo, la Revolución Gloriosa, acabamos echando a la reina, al final aquello era un galimatías, al final ¡pum!, acabó la monarquía. Y al final, con la segunda Y hubo república, hasta un rey que renunció porque dijo que este país era ingobernable. un rey que hubiese sido Amadeo de Saboya, un magnífico rey, parecía ser con muy buenas intenciones, y que al final dijo, pues, además, lo que más le dolía a Amadeo de Saboya era la malísima educación con que lo trataron. Y por cierto, yo quiero decir que el Puigdemont es un maleducado. Eso es de partida, es un maleducado. Este país tiene tendencia, a partir de determinadas circunstancias, a construir otra vida distinta. También me dices tú, no, hablamos del debate de la República Federal, hablamos del debate de la... Ese debate podemos abrirlo perfectamente, yo quiero que se abra, pero no en este contexto ni en este momento. Y cuando se dice negociación, vamos a discutir, primero tendremos que saber qué vamos a discutir, porque mira, Antonio y yo podemos hablar de discutir perfectamente, pero yo quiero discutir de la salsa mayonesa y él quiere discutir de la teoría planetesimal. Pues no nos vamos a poner de acuerdo, porque no tiene nada que ver en absoluto. Y ahora hay otra tercera cuestión. ¿Qué mensaje se le manda a la gente si se negocia con los delincuentes? Porque vamos, no es que Puigdemont no es el mol honorable de la Generalitat en este momento, es un presunto delincuente. Y todos estamos hartos de soportar la presión fiscal, de estar sometidos a normas que no las entendemos porque no nos gustan y que las sometemos, no las comprendemos. Otras que sí comprendemos. Aquí las normas hay que cumplirlas porque vuelvo a lo del principio. Romper el principio de imperio de la ley, más allá, es ir a la norma. No hay otra cosa. No nos gustan las normas, cambiémoslas. Cambiémoslas. Y ahora, soluciones, yo he dicho... No seré yo, acabo. César, no seré yo quien defienda al presidente de la Generalitat, pero hay cientos de miles de catalanes, yo no sé si son mayoría o no, pero en una sociedad muy polarizada, que tienen unas aspiraciones, y esas aspiraciones obtienen un ámbito de legitimidad y de solución democrática dentro de la ley, o al final la ruptura será mayor y lo que es peor, irresoluble. En Alemania todo el mundo no era nazi.
Bueno, Había unos mucho nazis, dejamos pero no aquí todos el eran tema, nazis, por qué favor. barbaridad. Lo único que quiero hacer Ahora el es... nazismo con Por con favor. la posición No, de lo dejamos para el próximo no debate. metamos más Paco, gasolina al no me fuego. digas que yo hablo muy claro. Yo no estoy comparando a los catalanes con los nazis. Estoy diciendo que las posiciones de los que más empujan en una sociedad no quieren decir que sean las posiciones más democráticas. Dejamos aquí el debate, podemos seguir la semana que viene porque va a ser un tema que va a continuar. Simplemente, ¿Luna declaración de independencia unilateral, sí o no? ¿Qué crees? Esto es un vaticinio. Que la van a hacer, yo creo ¿Sí? que sí la van a hacer. ¿Raúl? Desgraciadamente. Yo desgraciadamente creo que sí. Sí. Está suspendido. Quiero sí o no, solo un sí o no. Pues no. ¿Tú piensas que no? Está suspendido. ¿Va a haber declaración unilateral de independencia? Ojalá que no, igual que ojalá no haya más escala de tensión. ¿Pero piensas que sí o que no? Yo espero que no. Yo no ¿Piensas sé. que no? Prefiero no Bien. pensar, prefiero esperar. César, ¿sí o no? Yo creo que no. ¿Crees que no? ¿Por Bien, qué no? teníamos que tratar también otro tema sobre el Ayuntamiento de Granada, que lo teníamos previsto. La verdad es que con el tema de la independencia se nos ha pasado un poco el tiempo. Simplemente quería un dato. Ayer Luis Salvador dijo que el alcalde debía de dimitir. 2 palabras a cada uno. 2 palabras, Raúl, al respecto, por Ciudadanos. Bueno, no fue ayer, ha sido esta mañana cuando hemos pedido la... Sí. Fue ayer. Bueno, sí. Sí, fue ayer. Cuando hemos pedido Que esta mañana se ha puesto en lo que hemos prensa. pedido es una moción de revocación del alcalde, primero que limita, y vamos a hacer una moción para la reprobación del alcalde, porque creemos que, primero, que no está dialogando con ningún partido, en segundo lugar, porque ya ha pasado un año desde que fue imputado, y como no hay ninguna resolución judicial al respecto, pues ya hay que mover piezas, y si no, pues le reprobaremos, porque nosotros no apoyamos para nada la política que está llevando. Bien, ¿va a dimitir el alcalde? ¿Tiene que dimitir? Bueno, no sé si tiene que dimitir, pero Vamos Granada pidió hace ya el año pasado, pidió que el alcalde se retirara mientras duraba el proceso judicial hasta que no se clarificara o no el caso. Bien, Pepe. Yo 2 tenía palabras por sobre mayor, esto. 2 palabras. Son Es palabras. que no tenía que ser alcalde, Paco Cuenca, con 8 concejales. No Bien. ganó las elecciones, no tenía por qué estar ahí. Paco. Si no hubiese habido una investigación por corrupción urbanística en la ciudad de Granada, Paco Cuenca no sería alcalde. Yo niego la mayor también. No tenía que haber habido corrupción en el Ayuntamiento de Granada y no hubiésemos evitado que Paco Cuenca o un grupo o un partido con 8 concejales fuese alcalde. ¿Se va a forzar su dimisión? Pero dicho Sí, no, esto, más largo. ¿Se va a forzar su dimisión? dicho esto, que es lo que trato de decir, hombre, si el señor Luis Salvador tuvo una salida del Ayuntamiento... La dimisión Dos es palabras. posible. Eran 2 frases, si no luego hablo yo. Estamos fuera de tiempo. Yo soy del partido que ha propuesto eso. Si son 2 palabras, son 2 palabras, y si no me dejas plazo para que hable. Tú has tenido más de 3 palabras. Sí, tú Bueno. perdona, si con todo- el problema- facilitamos el tiempo Yo voy a de decir debate, 3 has tenido palabras. una hora. Paco. Bien, ese es el ejemplo de democracia de ciudadanos. La Cuando tuya. se dice algo que no les gusta, intentan interrumpir. La El tuya, señor la Luis tuya, Salvador, la si tuya, quiere la tuya. presentar una moción de censura, que la presente, pero que deje de estar jugando a buscar ser portada en los titulares de los periódicos de este país. Ahora, si quiere presentar una moción de censura con el Partido Popular, que sepa que quiere volver a plantear a la vuelta del gobierno de la ciudad a un partido hoy por hoy deslegitimado para gobernar el Ayuntamiento de y si te Granada. toca a ti. Porque Bien. está Se ha vinculado, planteado eso, sí, como- a una investigación de corrupción urbanística, entre los cuales, entre sus concejales actuales, Lo primero que hay que tiene hacer- 6 imputados lo por lo este primero que hay que proceso. hacer es la Y con rueda de respecto a Paco Cuenca, no ha cambiado en nada su situación procesal de hace un año. Si la situación procesal del señor Cuenca es justificación para que dimita, pues que lo hubiese pedido el grupo de Ciudadanos hace un año. Ahora, ¿nosotros qué opinamos? Que en el momento en que haya una vinculación de la imputación del señor Cuenca en algo que tenga que ver con corrupción, seremos los primeros no solo en exigir su dimisión, Dos palabras. sino promover su salida del gobierno, pero eso sí, no legitimando a un PP que hoy está manchado por la corrupción en el Ayuntamiento de Granada. Tus 2 palabras han sido más, Raúl, por alusiones, y ahora César. Escuchar la rueda de prensa, ¿vale? Antes de comentarla, porque no se ha escuchado. Yo creo que el señor Paco Cuenca no la ha escuchado, porque nosotros no hemos pedido La he leído. que vuelva el PP. Nosotros hemos dicho que limita este alcalde. Y que gobernaréis con el PP desde la oposición. No, hemos podría dicho ser. eso. Expresión otro literal del PSOE, señor Luis podría ser Salvador. que hubiera otro No del se ha PSOE. dicho Que si la leyera Montesquieu se llevaría las manos a la cabeza, pero Es bueno. una expresión literal porque no es cierto. Porque Bueno, yo entonces estaba estamos a la diciendo espera de eso, lo que pueda ocurrir, estamos ¿no? pidiendo la dimisión del alcalde porque creemos que Sí. aparte de estar imputado desde hace un año y como no ha habido resolución judicial, tiene que dimitir y que entre otro de eso, el Y- gobierno no puede entrar el y los porque 6 tiene concejales otros del PP seis- imputados porque tienen que eso dimitir. se ha La dicho en semana que viene rueda de prensa, continuamos. claro que tienen que dimitir, lo estamos exigiendo. Entonces, ¿por qué decís que vais a gobernar con el No, PP perdona, no hemos dicho desde que la vamos a oposición? gobernar. Eso es lo que habéis No, dicho. léete
la rueda de prensa, no la has leído. Vamos a hacer una cosa, este tema lo dejamos para la semana que viene. Yo si queréis, dicho literalmente. falta César por dar su opinión, pero si queréis una cosa, yo la semana que viene os emplazo a todos los mismos que sigamos debatiendo sobre este asunto, ¿eh? Y seguimos en la misma línea de donde hemos dejado César. ¿Debe dimitir el alcalde? Yo simplemente digo que no se puede estar en los cargos a cualquier precio. Bien, bueno, pues ahí lo dejamos, ¿vale? La semana que viene seguiremos debatiendo sobre este asunto, que ha sido de última hora, y la verdad es que va a seguir estando en el candelero las semanas próximas, así como el de la independencia de Cataluña. Veremos a ver lo que pasa el lunes y ya lo hablaremos en este debate la próxima semana. Les damos las gracias por su atención y bueno, me voy a despedir de todos, que no me he despedido con esto de la prisa ya final. Antonio, buenas noches. Buenas noches. Raúl, buenas noches, muchas gracias por estar aquí. Pepe. Muchas gracias. Buenas Paco, noches. muchas gracias. Buenas noches. César, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Como les decía, muchísimas gracias por su atención y nos vemos la semana que viene. Muchas gracias y buenas noches. ¿Ya? Vamos a subir.